Esta semana en Bioemprendedores traemos un caso especial, y es que tenemos el placer de conversar con Judit Anidó, la que fue cofundadora y CEO de Mosaic Biomedicals, CEO de Catalonia Health y cofundadora y CEO de Nuage Therapeutics. Además de contar con una trayectoria de más de 10 años dedicados a la investigación del cáncer, durante su carrera Judit lideró la fusión de Mosaic con la canadiense Northern Biologics hasta su posterior venta a Boehringer Ingelheim y AstraZeneca. No te puedes perder este capítulo para conocer la vida de Judit, su trayectoria como investigadora y emprendedora y qué nuevos retos le deparan en el futuro cercano. Y recuerda, si no lo has hecho todavía, suscríbete y valora nuestro podcast en YouTube, Spotify, iVoox y Apple Podcast y compártelo con tu red para ayudarnos a convertir Bioemprendedores en la comunidad de emprendedores en salud más grande de habla hispana. ¡Empezamos! Solutia Life Sciences es la división de consultoría de selección especializada en perfiles del ámbito Life Science y Healthcare. Nuestro foco se basa en la detección, reclutamiento y selección para los sectores Pharma, Biotech, MedTech y Sanitario. Solutia Life Sciences. Soluciones al servicio de la salud. Bienvenido a Bioemprendedores. Bioemprendedores. El podcast líder sobre emprendimiento en el ámbito de la salud, la biotecnología y las tecnologías médicas. Con Rosendo Garganta. Muy buenas tardes a los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, hoy tenemos a Judit Anidó, súper conocida en nuestro ecosistema, con muchas ganas de verte por aquí. Gracias Rosendo y gracias Óscar por invitarme hoy. La verdad es que es una nueva experiencia para mí esto del podcast y seguro que va a ir muy bien en vuestra compañía. Seguro, vamos a pasarlo bien. Y Óscar, amigo mío, ya se ha hecho a Judit, ya te ha presentado. Es un placer tenerte de nuevo por aquí. ¿Qué pasa? Pues nada, aquí estamos. De tanto en tanto. De tanto en tanto para que no te acostumbres. Solo para los buenos casos. Exacto. No, hombre, para todos son buenos casos. Había que decir esto. Bien arreglado. Pero muy contento. Muchas gracias, Rosendo. Venga, bienvenido. Oye, pues Judit, hoy lo vamos a hacer un poquito diferente porque tú tienes varias experiencias interesantes y en lugar de centrarnos en un único caso, vamos a hablar un poco de tu trayectoria. Así que la primera pregunta que me gustaría hacerte a ti es ¿cómo empieza todo esto? Y me gustaría que te centrases en tu historia personal desde que haces la carrera. Perfecto, pues sí, os explico un poquito cómo he llegado hasta aquí, ¿no? Porque en realidad yo soy bióloga, científica de hecho, hice más de 10 años en investigación en cáncer en el Vall d'Hebron, el doctorado con el Dr. Baselga, el postdoctorado con Joan Seoane, doctorado con el Dr. Baselga y Joaquín Arribas, postdoctorado con Joan Seoane. Y la verdad es que la ventaja de estar en el hospital es que estás en proyectos que son muy translacionales, que estás muy cerca del paciente, de hecho nosotros interactuamos mucho con los clínicos, ¿no? Pero ciertamente mi sensación era que aunque estábamos involucrados en proyectos de alto impacto para los pacientes, al final quien tomaba las decisiones de qué pasaba con esos fármacos que estábamos probando nunca la teníamos nosotros, siempre era la empresa farmacéutica que estaba desarrollando el fármaco y que nos pedía ayuda y colaboración, ¿no? Entonces, esto es algo que a mí, pues como que no me acaba de gustar, ¿no? Era como, jope, pues con todo lo que sabemos, con todo lo que podemos aportar, me gustaría tener un impacto más directo en cómo estos fármacos llegan a estos pacientes o en qué pacientes se pueden beneficiar de estos fármacos, ¿no? Y lo que cambió todo un poco fue durante mi postdoc, porque yo recibí una beca de la Asociación Española contra el Cáncer, que está financiada por la Fundación Rafael del Pino, que está en Madrid. Cuéntanos un poco quién es la Fundación Rafael del Pino. La Fundación Rafael del Pino es una fundación que es de la familia de Ferrovial y que realmente hacen muchísimas iniciativas para promover el liderazgo y la formación, pues, de líderes y emprendedores. Entre ellos pues, financian muchos estudios de posgrado, ¿no? Muchos MBAs, aparte de otros muchos tipos de estudios que pueden ser en muchos ámbitos, el ámbito de la música, del arte, de la ciencia, pero también del emprendimiento, de la economía, etcétera, etcétera. Pues la verdad que cuando me hicieron la entrega de la beca, que fue un acto institucional, que tuve la oportunidad de conocer a los directivos de la Fundación Rafael del Pino, me quedé súper impresionada con el montón de actividades que hacían con sus alumni,
para darles acceso a conocimiento, a una red de contactos y a formación, ¿no? Fue tanto como me impresionó que decidí involucrarme con la Asociación de Becarios de la Fundación Rafael del Pino. Hostia. Y con las actividades que hacían, ¿no? De hecho, en un momento dado estuve como liderando las actividades aquí en Barcelona. Hasta entonces estaban súper centralizadas en Madrid y trajimos algunas aquí en Barcelona, como podían ser encuentros con emprendedores. En ese momento entrevisté a Joe Sanfeliu, que es el fundador de ISOS en ese momento, cuando estaban montando el fondo. Yo era una científica y ellos estaban montando el fondo, con otros emprendedores del sector salud, pues que explicaban sus casos, ¿no? O sea, ya tú tenías un bioemprendedores, un bioemprendedores, ¿no? Yo siempre digo que los científicos somos un poco emprendedores, de manera como tú gestionas tu proyecto es un poco emprendimiento en realidad, ¿no? Y buscar financiación, resolver problemas, etcétera, etcétera. Pero esto realmente fue como open mind para mí, ¿no? Realmente de empezar a conocer gente que emprendía en diferentes sectores, no solo en el sector salud, y de conocer perfiles muy diferentes a lo que son los perfiles que yo me rodeaba habitualmente, que eran perfiles más científicos. Y empecé a pensar que, oye, esto de emprender quizás también se podía aplicar al sector salud, que ahora es una cosa que todo el mundo hace, pero en el 2008, claro, el sector era mucho más inmaduro y esto casi no existía. Había algún caso, Horizon, tal cual, pero muy poquito, ¿no? Y entonces, pues, bueno, empecé a meterme ahí y empecé como a dirigir ya mi futuro hacia ahí. Eso te cambió completamente el mindset. Totalmente, totalmente. Porque ya te digo, en ese momento el sistema emprendedor era como muy incipiente. En la universidad no te hablaban de esto, no habían casos referentes. Estaría hasta mal visto. Había esta sensación, de hecho, yo siempre lo cuento, cuando yo le dije al que era mi jefe en ese momento que yo me iba a hacer un MBA, era como, tú estás loca. Para el lado oscuro, te vas al lado oscuro. Te vas al lado oscuro, tú te estás yendo muy bien como científica, tú lo que tienes que hacer es carrera científica, tener tu propio grupo, etcétera, etcétera. No, eso que al final, eso es el lado oscuro, está bastante mal visto, ¿no? Y fue como un shock realmente, pues en mi entorno más cercano, decir que yo iba a hacer un MBA, que de hecho no se sabía ni que era un MBA y tampoco no era una cosa tan habitual en el sector académico de investigación. Y perdona, ¿y no crees que ahora, a día de hoy, está como excesivamente romantizado? Se ha ido como justo al lado contrario, de decir, oye, emprender es como súper guay y todo el mundo parece que tiene que emprender. O sea, ¿nos hemos ido de un extremo a otro? Quizás sí, y esto es muy interesante porque a mí cuando hablo, y acostumbro a hablar, ¿no?, con gente que está empezando, que quiere un poquito, pues, que les cuentes tu historia, ¿no?, que, bueno, pues, aprender de lo que a ti te ha pasado. Yo siempre lo digo, emprender no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Creo que tienes que tener un tipo de personalidad bastante especial para poder gestionar alegremente lo que significa emprender y montar una empresa. Es un proceso duro. Tienes que ser bastante resiliente, sentirte muy cómodo con la incertidumbre, con planes a corto plazo, porque nunca sabes qué va a pasar con tu empresa más allá de 6 meses, la mayoría de las veces, Y requiere, pues, ciertas características que no todo el mundo tiene, que no es malo, porque al final tiene que haber gente para todo, pero yo siempre lo digo que definitivamente no es para todo el mundo, aunque es muy bonito, pero bueno, es también bastante difícil y es un reto importante. Y de todas formas, yo te diría, para fastidiar, porque ya era hora que vinieras para que yo me metiera contigo. Lo deseabas, ¿no? Hombre, y tanto. Me echabas de menos. Mejor te metas con él que no conmigo, así que gracias. Por supuesto. Al invitado hay que tratarlo mejor. Pero yo tengo la sensación que depende del foro, ¿no? Si estamos hablando de un foro de emprendedores o de jóvenes emprendedores o incluso de estudiantes, a lo mejor se romantifica, es un poco romántico, pero todavía en el grupo de investigación, en la academia, todavía yo sigo percibiendo en ese entorno que el mundo de la empresa sigue siendo un mundo oscuro, un mundo del enemigo, donde están los malos. Bueno, ha cambiado mucho, he de decir. Yo siempre lo digo muchas veces que cuando yo, en mi primera empresa, hablaremos de eso, cuando yo preparé el deck y la madurez con la que teníamos el proyecto, que era mucho superior a lo que existía hasta entonces en el ecosistema, si yo ahora comparo eso que hice yo, ese deck, con lo que se hace ahora, empresas que están empezando con investigadores que lo están liderando, no hay color. No me comería nada. Ya ves, esto es verdad. O sea, y eso es fantástico. Pero sí que es verdad que, bueno, hay un poco mezcla, depende en qué centro estés, que si están más acostumbrados, han tenido más casos o no. Hay un poco mezcla. Luego también hay quizás académicos, pues un poco más perfiles más académicos o más tradicionales que quizás pues todavía no
no conocen exactamente qué significa y eso les puede dar un poco de rechazo, ¿no? Pero afortunadamente ha cambiado muchísimo, Sí. Bueno, luego os explicaré porque nosotros fuimos la primera spin-off del Valle Hebrón. Wow. Y fue interesante. Y luego esto me consta que luego esa primera experiencia ha servido como espejo para muchas otras después, en lo bueno y en lo malo, que luego nos explicarás, ¿no? Sí. Pero ahora me estabas haciendo recordarme y esto yo creo que nunca lo he contado aquí y tampoco te lo he contado a ti. Cuando estaba yo acabando la carrera, hice un proyecto final de carrera que fue pues un proyecto interesante en aquel momento, ¿no? Y llamó la atención de ciertos periodistas en el área de Terrassa, periodistas locales. Y recuerdo una entrevista de radio que me hizo un periodista cuando yo era un pipiolo, acababa la carrera, y me pregunta qué quería hacer yo a partir de ese momento. Y yo le dije que quería ser empresario y que tenía algunas ideas para montar una empresa y tal. Y el tipo, me acuerdo que en público, con el micro abierto a todo el mundo en la radio, le dijo, ¿de veras? ¿No es mucho mejor que sigas investigando lo que has hecho y que hagas una carrera científica? Y le dije, bueno, no lo sé, pero yo lo que quiero es ser empresario. Bueno, qué bueno. Y en cualquier caso es importante que haya gente que siga la carrera científica, porque la ciencia es súper importante, y también es importante que haya gente que lleve estos descubrimientos científicos al paciente, y eso en un entorno académico es muy difícil hacerlo o es muy ineficiente. Entonces las dos cosas tienen que coexistir y complementarse. Yo siempre digo que el dúo científico-emprendedor es la clave del éxito, es muy muy importante. En biotecnología, desde luego, además no hay color. Sí. Pues oye, antes de seguir avanzando, porque ha sido muy rápido a la parte de cambio de mindset con la Fundación Rafael de Espino, que ha sido muy interesante conocer, pero me gustaría entender por qué empiezas en biología, en la carrera, además en la Universidad de Barcelona, por lo que estoy viendo, y luego por qué haces el PhD que haces. Bueno, yo creo que esto es más seguramente una historia bastante más habitual, ¿no? Siempre he sido muy curiosa, me ha gustado, quería entender el por qué funcionamos así, el porqué de las enfermedades, etcétera, etcétera. De hecho, siempre tuve claro que yo quería hacer investigación, incluso cuando estaba ya en el instituto. Y me acuerdo que de hecho en la carrera yo fui a hablar con el decano y decirle, oye, es que las 4 opciones que tienes dentro de biología no me encaja ninguna. Yo quiero hacer investigación y entonces quiero coger una asignatura de aquí, otra de aquí, otra de aquí. Y me hicieron lo que es un itinerario libre para coger aquellas asignaturas que al final me preparaban mejor para hacer una carrera investigadora, que no existían. Entonces había la sanitaria, la de los animales, la industrial, pero una que fuera como más investigación tampoco no existía en biología en ese momento. Y bueno, al final acabé en el Vall d'Hebron porque tiene muchísimos currículums, tampoco me cogieron en tantos, o sea, yo era buena estudiante, pero tampoco no era la mejor estudiante de mi clase. Pero bueno, sí que tenía siempre he sido como muy inquieta y muy hecha para adelante, eso sí. Entonces yo quería hacer eso, hablé con todo el mundo y al final, bueno, pues encontré a Joan Albanell, que en ese momento era la persona que como que estaba coordinando la parte de investigación bajo la tutela del profesor Baselga en Vall d'Hebron, y bueno, tuvieron un proyecto que era interesante y nos gustamos, como quien dice, y empecé ahí, ¿no? ¿Desde la universidad empezaste ahí? No, esto en el Vall d'Hebron. Yo fui carrera académica de investigación directamente en un hospital, en el Vall d'Hebron, que está asociado evidentemente a la UAB, pero no es un entorno académico, yo nunca he hecho clase. Pero entonces sí que tenía claro que decir algo como bastante translacional, que estuviera, ¿no? Tenía una aplicación más directa a un paciente o un impacto en la sociedad. Eso sí. Pero quería enfatizar esto porque, claro, yo estoy viendo en tu LinkedIn que tú hiciste un doctorado en biología, pero muy relacionado con oncología. Totalmente. Y esto es lo que une un poco los puntos con el Vall d'Hebron y con... Sí, en Vall d'Hebron, en concreto en lo que ahora es el BIO, que es el Vall d'Hebron Institute for Oncology, pues yo ya empecé con el departamento en ese momento de que era oncología. Y bueno, ya te digo, el proyecto me parece muy interesante y fue ahí como empecé. Pero bueno. Qué bueno. La primera del BIO, ¿es así? Sí, la primera empresa del BIO. ¿Esto qué implica? ¿Qué implicaciones tuvo? Explicar también, ¿no? Que creo que es importante. Entonces yo acabo mi postdoc, me voy a Estados Unidos a hacer un MBA en Duke University, que tiene un MBA especializado en el sector farma y biotech y en emprendimiento. Fui súper motivada, me hice el 75% del MBA el primer año, con lo cual imagínate, casi no dormí. Fue
horrible, lo pasé fatal. ¿Y por qué tanta prisa? No, porque justo si querías hacer la parte de emprendimiento y la parte de healthcare, había ciertas asignaturas que eran obligatorias hacerlas el primer año. Vale. Y como hice las dos cosas, pues es que se me juntó. Ya. Wow. Y el segundo año fue fenomenal, porque claro, 25% pues ya lo disfruté mucho, pero el primer año fue bastante demanding. Entonces, entre el primer y el segundo año, que yo estaba haciendo el internship en Genentech en San Francisco, me encontré con Joan Seoane en un congreso en la AACR, creo que era, y justo dice, oye, pues fíjate que ese proyecto que hiciste tú de postdoc, que identificamos una citoquina que era importante para tumores cerebrales, que hicimos un anticuerpo súper casero ahí, que yo pienso que esto a lo mejor lo podríamos desarrollar de alguna manera, porque se me han acercado pues un par de empresas locales, que es una licencia, pero no lo veo claro. Yo creo que se puede hacer algo un poco diferente. Dice, claro, ahora que tú estás haciendo el MBA, ya has aprendido algo. Ya sabes. Yo te estaba dirigiendo, parte de ¿no? business, pues oye, y aparte es tu proyecto, ¿no? Pues, ¿por qué no? Podríamos intentarlo. Y era como, bueno, pues yo qué sé, después de dar algunas vueltas sí que es una cosa que me apetecía mucho, ¿no? Porque es como un privilegio poder continuar tu proyecto de científico de postdoc y llevarlo un paso más allá. Totalmente. Era lo que yo quería hacer como científica, llevar estos proyectos un paso más allá. Así que entre el primer y el segundo año ya decidimos que íbamos a montar una empresa. El segundo año del MBA lo dediqué a hablar con emprendedores, a hacer pitch competitions, a montar el deck, a hablar con inversores para saber si aquella idea pues era viable, tenía sentido o no tenía sentido. Esto es de Estados Unidos. De Estados Unidos. Un poco la preparación. Vale. Y de hecho, una semana después de graduarme, volví a Barcelona ya con la idea de montar la empresa. Hasta entonces era solo un proyecto y estábamos testando si tenía sentido o no tenía sentido. Pero bueno, todo el mundo nos decía que en principio sí, era una cosa que como business model y como idea de desarrollo pues tenía sentido. Y dije, pues venga, va, me lanzo. ¿Y ahora todo lo pasado, cómo lo ves? ¿Sigue teniendo sentido aquel pitch deck inicial? ¿Sí? Sí, sigue teniendo sentido. El mío no, pero está bien que algunos sí que tengan sentido. Sí, porque esto sí que es verdad que aunque el target era innovador, era la primera vez que se proponía atacar esta citoquina, que es LIF, Leukemia Inhibitory Factor, para cáncer, lo que es el proyecto en sí era desarrollo de producto o desarrollo de fármaco tradicional, que se sigue haciendo igual hoy en día, con lo cual el proyecto sigue teniendo sentido. Qué bueno. Sí. Este episodio está patrocinado por Perdigo Medical, la ingeniería de diseño y desarrollo de producto líder en medical devices. Perdigo cuenta con un laboratorio de +D propio y un sistema de la gestión de la calidad certificado a ISO 13485, garantizando la calidad y agilidad que tu startup necesita. Si quieres desarrollar hardware innovador, contacta con Perdigo Medical. Me interesa saber un poco qué te llevas tú de ese MBA que haces allí, que te da esta visión de negocio. Sí. Y si lo volverías a hacer, si ahora te vieras en la misma situación volviendo atrás, ¿te lo recomendarías a ti misma? Mira, esto es una cosa que me pregunta mucho gente que son científicos y quieren emprender, si yo recomiendo hacer un MBA o no. Entonces, si tú miras las estadísticas, aproximadamente el 50% de los CEOs de empresas tienen MBA en el sector salud. O el 50%, o sea, la mitad sí, la mitad no. Por tanto, no me decido. De momento no me decido. 50. Entonces, yo siempre digo, para mí fue un aprendizaje acelerado. Yo tenía claro lo que quería hacer, también tenía claro que quería tener la experiencia de vivir en Estados Unidos, que yo no había hecho un postdoc fuera, había hecho un postdoc en Barcelona también, me faltaba esa experiencia internacional. Y una manera de decir, vale, pues tengo experiencia internacional, tengo esta exposición y a la vez me formo en una cosa que es completamente diferente a lo que yo he hecho hasta ahora, ¿vale? ¿Es necesario? Yo pienso que no. Lo que aprendes del MBA sí que aprendes como conceptos básicos que hoy en día en Google o en muchos otros formatos lo puedes obtener. Lo que te da mucho el MBA, y en este caso este MBA, sí que te da otra vez este open mindset de conocer a gente muy diferente a ti, porque evidentemente solo un porcentaje pequeño éramos gente del sector salud que quieren emprender en ese sector. Y te da un network, en este caso me dio un network internacional espectacular, claro, que aún hoy en día conservo, del cual estoy muy agradecida, y lo volvería a hacer, sí, sin duda, porque fue una experiencia vital también para mí, fue una experiencia vital. Y tengo muy buenos recuerdos, aunque como ya te digo, el primer año fue durísimo. Imagínate, pero todo era nuevo.
El país era nuevo, la gente era nueva. Es que yo siempre digo, es una anécdota, pero siempre digo, yo pensaba que yo hablaba inglés cuando me fui a Estados Unidos, porque claro, en el laboratorio hablábamos inglés, seminarios en inglés, yo iba a congresos en inglés, escribía los papers en inglés, yo sé inglés. Llego allí, este es una, bueno, pues una, la hoja de balance en inglés, el balance sheet. Claro, yo no sabía ni cómo se llamaba eso en español. Imagínate. Horrible. Pero aparte te das cuenta cuando yo dije, más yo quiero inmersión total. Muchos españoles o muchos latinos cuando van allí conviven con otra gente que son españoles o latinos, comparten piso pues con gente de su nacionalidad. Yo no. Me fui con una rusa. Yo, inmersión total, hablar inglés. Me di cuenta que realmente cuando ya te metes al día a día, hablar de cosas más del día a día, como he de dar de alta la luz, he de alquilar el coche, realmente el inglés que yo tenía era como muy de mi sector, de yo hablar de mi tema, yo vengo a hablar de mi libro. Y llegó un momento que como que me saturé y ya ni sabía hablar inglés, ni me acordaba del español. Llegaba el día y decía yo, ya, hoy ya no puedo hablar más, ya está, ya necesito dormir y mañana veremos. Pero fue una experiencia muy chula. Lo repetiría. ¿Recomiendo hacer el MBA? Depende lo que tú quieras y lo que encaje con lo que tú quieres hacer en los próximos años. En tu caso era el ecosistema lo que te aportó valor, ¿no? Totalmente. Y ir a un país donde ese ecosistema emprendedor en el sector salud estaba ya muy maduro, con muchos años de recorrido y que aquí no existía. Entonces aprender eso, estar expuesta a eso, fue lo que a mí me aportó. Sí, ¿eh? Claro, hoy en día el ecosistema aquí es totalmente diferente. Quizás no hace falta ese tipo de exposición hoy en día, ¿no? Incluso en Carolina del Norte, que es donde está Duke, sí. Incluso ahí tú respirabas un ecosistema distinto. Allí es un ecosistema del sector salud, se llama el Research Triangle Park, evidentemente está por detrás de Boston y San Francisco, pero es el tercer núcleo más importante del sector biotech en Estados Unidos. Wow, no tenía ni idea. Sí, yo tampoco cuando empecé. Sí. Además ahí tienen una buena escuela de baloncesto donde jugó Michael Jordan. Bueno, Michael Jordan jugó en nuestros competidores que es UNC, que hay mucho pique entre UNC y Duke. Sí, qué bueno. Sí, qué bueno. Hay una cosa que sí que me ha llamado la atención y es, empecé a hablar con gente del ecosistema emprendedor, con gente del ecosistema de salud, a validar un poco la idea en Estados Unidos. Sí. Y luego llegas aquí, en año 2008, 2010. Aterricé en 2012. 2012. Vale, y viste mucha diferencia, imagino. Claro, venía ahí súper motivada, dispuesta a eso, vienes como, yo qué sé, pues sí, no sé, ahí como muy impregnada de todo lo que has visto. Y aquí ves una bola del desierto, ¿o qué te encontraste? Yo me acuerdo, fue como un reality check, que yo me acuerdo de ahí como nuestro deck preparado, con Joan, fuimos a hablar con el gerente del hospital, porque no había ni oficina de transferencia de tecnología, era una persona haciendo las cosas que habían, que eran muy poquitas, y entonces hablábamos directamente con el gerente del hospital, que le tengo mucho cariño, y entonces yo contaba, oye, porque sí, tenemos este proyecto, porque pensamos que podría ser muy interesante para los pacientes, lo queremos mover hacia adelante, queremos montar una spin-off. Y la respuesta fue, ¿y qué es una spin-off? Wow, es que claro. Es año 2012. Wow, vale, he de bajar como 10.000 escalones. Totalmente. ¿No? Y sí que es verdad que... Quisiste volver otra vez. No. Pillo un puente aéreo, Carolina del Norte. No, pero sí que es verdad que tienes como que, bueno, modular un poquito pues el discurso y cómo lo enfrentas, ¿no? Nosotros nos costó 2 años licenciar la tecnología del hospital a la empresa. 2 años. Madre mía. O sea, dicen que lo más difícil es encontrar inversores. En nuestro caso no, fue licenciar. ¿Pero por qué? Porque tuvimos que construir desde cero todas las guidelines y toda la documentación que definía cómo se tenía que estructurar una iniciativa de este tipo dentro de un instituto de investigación donde los investigadores iban a estar también involucrados en esta empresa. No existía ninguna normativa entonces en este hospital, tampoco muchísimas en el ecosistema. Se tuvo que hacer desde cero, y es verdad que en ese momento el gerente, que es Andrés de Keleti, pues tenía un background que tampoco no estaba acostumbrado, ¿no? Él había trabajado en empresas de seguros, vendiendo y comprando empresas, pero del sector seguro. También decía, entre risas, dice, claro, yo me jubilo de aquí 5 años, dice, ¿yo para qué me voy a meter en un embolado? Si yo el resultado de esto, yo no lo voy a ver, yo voy a estar jubilado. Entonces, ¿qué me estás contando? Si esto es un follón, si esto no, yo no le veo nada a corto término. Entonces, pero afortunadamente la verdad es que Jackie Johansson ayudó muchísimo, porque él era
PI de uno de los laboratorios, de poder explicar cuál era el beneficio para el hospital o para el centro de investigación de que iniciativas como esta surgieran, ¿no? No solo para acelerar la llegada a paciente de esta ciencia, sino que esto al final crea un círculo positivo retroactivo en el cual se generan colaboraciones entre la empresa y el centro de investigación y los grupos de investigación. Esto a su vez repercute en entrada también de financiación para estos grupos y sobre todo tener un impacto en la sociedad, ¿no? Crear trabajo, innovar, crear conocimiento, llevarlo al paciente y al final, si todo va bien, generar retorno, que esto a veces parece que es la parte que no se puede decir. Oye, claro que hay que ganar dinero con esto, sí se puede. Primero hay que tener un impacto en el paciente seguro. Esto lo hacemos para beneficiar al paciente, pero si además puede ser una cosa que sea sostenible financieramente y que genere retorno y riqueza en forma de conocimiento y en forma de riqueza financiera para todo el mundo, incluido el centro de investigación, incluidos los científicos, incluidos los inversores, oye, pues ¿por qué no? ¿Dónde está la trampa? Yo es que, si estoy yo... Aunque parece que lo estás demonizando, no. No, pero está claro. Lo que pasa es que quiero entender el mindset en aquel momento, ¿no? Si yo soy el gerente o cualquiera del entorno en este momento y viene alguien así, dice, ¿dónde está la trampa? Si todo es maravilloso. ¿Dónde está la trampa? Entonces, vuelvo al tema de la desconfianza, ¿no? Sí. Lo único que se me ocurre que puede haber limitado la velocidad es un tema de desconfianza de nuevo. Bueno, yo aquí veo un tema de que queremos hacerlo bien, que yo lo entiendo y se quiere hacer bien, queremos hacer bien una cosa que hasta ahora no se ha hecho, lo cual hay que educar, no solo el gerente, sino todos los patronatos, todos los órganos que van a tener que aprobar esto. Y luego es verdad que quizás en ese momento había como el sentimiento que era generalizado de, oye, esta ciencia se la quieren llevar para hacer qué, ¿no? Y a dónde, y... Para ganar dinero. Sí, ¿no? Usureros. Pero yo creo que hoy en día esto ya afortunadamente ha cambiado muchísimo, ¿no? Pero yo, claro, quiero entender que al final... como la responsabilidad de este gerente es proteger la ciencia que se hace ahí. La institución, sí. Correcto, ¿no? Entonces entiendo que haya esta visión conservadora de decir, oye, yo quiero estar muy seguro que lo que hacemos se va a hacer bien, que esto no va a perjudicar pues ni al prestigio ni al trabajo que hacemos aquí, y lo respeto. Entonces eso requiere ciertos procesos y cierta educación por parte de mucha gente involucrada, ¿no? De todas maneras, cuando alguien tiene que enfrentarse a algo completamente nuevo como esto, lo primero que hay que hacer es hacer un benchmark. ¿Quiénes son los líderes en el mundo haciendo spin-off, ¿no? Y copiar ese modelo. Sí, pero claro, es verdad que también hay como muchos pasos entre los benchmark, Harvard, MIT. Bueno, es difícil. No te comparas con ellos. Bueno, sí, tú pones la comparación. Pero no se pero es difícil identificarte porque tú sabes que Harvard y MIT, pues hay muchas diferencias, no solo estas, sino en muchos sentidos, ¿no? Entonces, los benchmarks también tienes que ponerle como el factor de ajuste, ¿no? Dijéramos, y había que ajustar. Como hacen con la valoración, los VCs, ¿no? El factor. Exacto, ahí está. Oye, 2 años para licenciar la tecnología. ¿Qué tecnología? ¿Había una patente entonces? Sí, había una patente porque ya se había desarrollado un anticuerpo inicial muy early. Y bueno, aquí era, como ya te digo, es muy sencillo de entender. Esto era drug development, es un anticuerpo que estaba inhibiendo una citoquina que se había demostrado que era importante para el desarrollo de tumores. Podemos ir más a la ciencia, pero el concepto es este. Entonces había esta patente que protegía este anticuerpo inicial para el desarrollo de fármacos contra tumores, en este caso tumores cerebrales sobre todo. Entonces, esto es lo que quisimos desarrollar dentro de Mosaic Biomedicals, que es el nombre de la empresa que fundamos. ¿Cuándo se funda? Pues se fundó en 2014, cuando conseguimos licenciar, cuando conseguimos ya ayudar, y fue el hospital que hizo toda la normativa y al final pudimos negociar esta licencia. Y de hecho en ese momento ya teníamos inversores esperando para poder invertir a que esta licencia se hiciera efectiva. Entonces siempre digo, ¿no? Dicen, lo más difícil, los inversores. No, la licencia en nuestro caso. Porque además era un momento especialmente difícil para financiación. Veníamos de la crisis del 2008, que el sector biotech había impactado más tarde. No había mucho dinero y de hecho se decía, ¿no? que era muy difícil conseguir dinero. Claro, yo no tenía una comparativa, con lo cual, más difícil que qué, si esto es mi primera vez. Y yo creo que un poco esta inocencia de no saber que era muy difícil fue lo que nos permitió hacerlo posible.
porque no sabíamos que era muy difícil. Entonces ya Bien. fuimos a por todas y ya está. Y se fundó en 2014, tuvimos la suerte de que desde el principio nos apoyó un inversor internacional, que es Versant Ventures, que es un top 10 de inversores en Estados Unidos. Tenían una oficina en Basilea, en Suiza, y les gustó el proyecto y apostaron por nosotros. Pero para aquí un momentito. Se funda, inicialmente, ¿quiénes son los fundadores? Los fundadores somos el doctor Josep Baselga, el Sí. doctor Joan Seoane y yo, 3 Vale. fundadores. Junto con la institución, entiendo. Junto con la institución, que es el BIO, y CREA, porque Joan era profesor y CREA. Vale, con lo cual Sí. ya desde el primer momento aprendieron, tardaron 2 años, pero aprendieron rápido que había que entrar en el capital. Claro, bueno, benchmarking. Estupendo. Sí. Entonces, ¿cómo se consigue en una compañía recién constituida, con un ecosistema inmaduro, además que viene de una crisis, cómo se consigue contactar con un inversor extranjero y convencerle para que entre? Bueno, Además de esto prestigio. es una muy buena pregunta y aquí he de agradecer mucho a Joel Genmairet de Isios, porque claro, yo con mi etapa de la Fundación Rafael del Pino ya empecé a conocer el ecosistema, que era muy incipiente en ese momento, incluyendo Isios, entre otros, y los pocos inversores que había en ese momento, ¿no? Y entonces, claro, cuando yo volví a Estados Unidos, que lo primero es empezar a testar el proyecto con la gente que ya tenía pues mis contactos, mi networking, entre ellos pues Isios. Y en ese momento Isios no podía invertir porque en su fondo estaban como muy avanzados, nosotros éramos muy early, pero él, que esto es uno de los inversores, hablamos con muchísimos inversores, Claro. pero en este caso, en concreto, fue Joel que dijo, oye, mañana viene Versant, vienen 2 personas de Versant, les he hablado con vosotros, esto fue como, no sé, un martes a las 9 de la noche, mañana a las 8 de la mañana os quieren ver, les he hablado con vosotros, ir por favor a este hotel y les explicáis de qué va el proyecto. Entonces esto fue Joel que vio el proyecto y aunque no podía invertir pues le gustó y fue el que dijo una palabra buena o una recomendación que la verdad nos abrió esta puerta que luego pues estaré súper bueno. agradecida. Y este Versant, danos un poquito de explicación sobre Versant. Sí. Y quizás sobre la reacción de Joel, porque una de las cosas muy buenas que hizo Joel al principio, que hizo Isios Sí. al principio, fue desde muy al inicio invertir en compañías fuera del ecosistema, Sí. coinvertir con otros Sí. inversores fuera del ecosistema, que luego eso permitió traer a estos inversores. Totalmente. a España, ¿no? Entonces quiero entender si ya habían coinvertido con Versant. No. Todavía no, ¿eh? No, de hecho creo que no han coinvertido todavía. No han nunca. coinvertido. No, pero sí que es verdad que una cosa que Isios hizo fantástico y han hecho muchísimas cosas bien, entre ellas esta, es que desde el principio ellos montaron como muchas conexiones con inversores internacionales. Una, para atraer inversores externos que invierten aquí y 2, para ellos invertir fuera. Correcto. Entonces, de hecho, fue la primera inversión de Versant en España. Wow. Primera inversión de Versant en España. ¿Ha habido más después? No. Ah, mira, primera y Primera. última. Creo que no. Y de hecho, ahí se me ha ido, pero... Ay, se me ha ido. Iba a decir algo, se me ha ido. La primera inversión de Versant en España. Sí, y Gracias lo que a me ello. decían en ese momento es que ningún inversor internacional iba a invertir si no tenían un local que hiciera de anchor. Claro, claro. Wrong answer. En ese caso sí que nosotros teníamos, también nos invirtió Caixa Capital Risk, que también siempre ha apoyado el proyecto desde el principio, porque aparte eran patrones del BIO, pero no fueron los que trajeron a Versant, ni Versant invirtió porque Caixa estuviera allí. Entonces, bueno, hay que romper mitos y hay que es lo que te digo, a veces no sabiendo que no es posible hacerlo de una manera, lo haces y sale, ¿no? Y Esto está muy bien lo que dices, ¿eh? Porque es verdad que es un mantra Sí. que todo el mundo repite en el ecosistema, que si no tienes un inversor ancla en tu país es muy difícil atraer inversión extranjera. Y habéis sido varios, pocos, también hay que decirlo, pero varios, los que habéis roto este mito, ¿no? Sí, Con lo cual se puede. se puede. Se puede. Sí, se puede. Y me llama la atención algo que has dicho y quería saber tu opinión. En 2014 viene un inversor extranjero. Dices, lo que más nos costó a nosotros es licenciar, invertir. No, tú tienes otras experiencias posteriores con inversores. Sí. ¿Es más difícil ahora que en su época, porque había pocos inversores pero también pocos proyectos, ahora que hay muchos y a lo mejor no tantos inversores? ¿Cuándo está más difícil? Es una buena pregunta, no tengo ni idea. Depende de cada proyecto. Yo creo que es verdad que antes había menos inversores, pero también había menos empresas.
hay más empresas y más inversores, o sea que al final el ratio tiene que ser muy, muy parecido. Y aparte siempre casi siempre me ha tocado hacer fundraising en los peores momentos del mundo, ¿no? Cuando todo el mundo lo desaconseja. En 2013-2014, cuando con Mosaic, con Nuash cerramos nuestra ronda seed en el 2023, no, 2023, sí, 2023, correcto, 2023, que era el desierto. Cerramos la ronda en julio, fuimos la primera ronda biotech aquí en España, en julio. Madre mía, el 23 era el desierto. O sea, llevamos 2 años súper complicados. Pues bueno, entonces siempre que me dicen, bueno, es un momento muy difícil. Vale, nunca es momento otra fácil. Otra más, nunca hay uno fácil. Oye, ¿cómo influyó el nombre de Baselga? Porque desde luego el nombre de Baselga no es un nombre cualquiera. Correcto. Y bueno, Caixa era patrón del bio, seguramente estaba muy vinculado a las investigaciones de Baselga. ¿Cómo influye el nombre de Baselga para poder levantar una ronda? Yo le estoy muy agradecido de que nos apoyara. Él vio el potencial de esta ciencia y evidentemente decir que Josep Baselga apoya este proyecto y que es cofundador, evidentemente al menos te abre la primera puerta. Luego tienes que demostrar. Claro. Pero te abre la primera puerta y aparte te da esta credibilidad científica que yo siempre digo que es muy importante, ¿no? Baselga aporta la credibilidad clínica, Joan la credibilidad científica y yo traía la parte de business, ¿no? La credibilidad, porque era mi primera vez y era un poco la pipiola, entonces también les agradezco mucho a los dos que apostaran por mí porque yo era mi primera vez, yo estaba aprendiendo. También tengo que decir que lo que pienso es que muy pocos super CEOs se aventuran en proyectos tan early con tanto riesgo. Ellos vienen un poquito después. Totalmente y yo lo que no tengo es miedo. A mí no me importa. Si veo el potencial, me tiro a la piscina y no me da vértigo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que aporto es decir, vale, yo voy a darlo todo, lo voy a intentar. Entonces, a lo mejor un CEO más consolidado decía, bueno, yo, vale, sí, cuando lo tengas en fase 1 ya hablamos, cuando tengas la inversión ya hablamos y yo vengo, ¿no? Sí. Pero bueno, en ese momento esos no venían, yo sí que estaba ahí. Sí. Pero también agradezco que apostaran por mí, que me dejaran intentarlo. Qué bueno, es verdad, porque tienen mucho más que perder los CEOs consolidados, sí. ¿no? Una de las cosas que yo critico mucho a micro abierto y ahora me has hecho reflexionar y me voy a desdecir a mí mismo es que veo muchos grupos de investigación donde el PI siempre presenta como CEO al becario. No, nunca, yo siempre me pregunto, coño, pero si crees tanto en tu ciencia, ponte tú como CEO y lidera el proyecto y monta la spin-off. Y nunca pasa. Pero es porque tiene mucho que perder. Mientras bueno, que, ¿no? Sí y no. Ajá. Yo creo que no tienen por qué los PIs tienen que ser los CEOs. Yo creo que los PIs son muy buenos en ciencia y lo que les gusta hacer ciencia es súper importante que continúen siendo los PIs de sus laboratorios, porque al final, si ellos continúan publicando en papers de alto impacto, eso aumenta la credibilidad del proyecto empresarial. Yeah. Y al final, ser CEO de una empresa es un animal muy diferente a ser un PI de un laboratorio de investigación. Cierto. Y no todos los PIs tienen por qué gustarles convertirse en un CEO, entonces depende. Ni tienen por qué ser buenos CEOs. Ni tienen por qué ser buenos CEOs. Pueden ser excelentes PIs, pero... Entonces, seguro que en los que sí que quieren ser CEO hay un componente de hostia, cuidado que yo estoy muy establecido como PI y aquí me estoy metiendo en una cosa que no sé cómo va a salir, puede ser, pero yo por otro lado te diría que no, porque todos los PIs tienen que convertirse en CEOs. Ya. Bueno, muy bien. Y este fue el caso, Joan no es porque aparte Joan es súper inteligente y yo siempre digo que ya yo le he enseñado, he aprendido de mí todo lo que tenía que aprender y él lo podría hacer, pero es que es muy buen científico, entonces, ¿por qué vamos a perder ese asset, no? No. Cuando puede hacer este dúo, complementarse con alguien que puede ser mi perfil. No, está claro, pero es verdad que ahora todo lo pasado, Judith Anidó es muy reconocida, pero a todo lo pasado, o sea, en aquel momento estamos hablando de una pipiolo. Totalmente. Y este confiar en una pipiolo ha pasado más de una vez y ha permitido construir grandes empresarios o grandes emprendedores y emprendedoras. De hecho, hace unos días, bueno, de hecho, en el episodio de esta semana hemos hablado del caso de Prospera Biotech con el PI, Antonio Ferrer, y la historia de Marta García Escolano, que es la CEO de Prospera Biotech, ¿no? Y es un caso igual, que llega... Y de repente le dan las riendas de la compañía y ahora es una gran CEO. Sí. Bueno, y que siempre tiene que haber una primera vez, nadie nace aprendido, ¿no? Entonces también son estas oportunidades que tú coges más riesgo al cambio de tener pues un aprendizaje acelerado. Y tú también lo querías, entiendo.
Sí. Porque esto es lo que quiero entender, ¿no? Tú eres una pipiolo, estás rodeado de grandes ballenas del mundo de la oncología, y cómo tú en ese momento dices, oye, yo quiero liderar este proyecto, quiero acciones del proyecto. Bueno, esto es una buena... Yo siempre lo digo, yo cuando he acabado siendo CEO, no porque dijera, yo quiero ser CEO. A mí lo que siempre me ha gustado y me ha motivado mucho es coger ideas y transformarlas en proyectos reales, ¿no? Ejecutar, ¿no? Y creo que se me da bien, pues como estructurar estas ideas, convertirlo en algo factible, en algo real, crear equipos, y eso al final es lo que hace un CEO, ¿no? Pero también lo hacía cuando era investigadora y también lo hago en mi vida personal. A mí me gusta mucho involucrarme en diferentes iniciativas donde creo que puedo aportar valor y puedo ayudar, y al final acabo liderando diferentes cosas, ¿no? Entonces, yo no quería ser CEO, pero yo quería ayudar a este proyecto a tirar adelante, y la manera de hacerlo era siendo la CEO. Entonces, bueno, he llegado ahí así. Muy bien. Oye, me gustaría saber cuánto dinero levantas en esa primera ronda. Muy poquito. Muy poquito. De hecho, nosotros sobrevivimos estos 2 años gracias a financiación pública. Proyectos como el European Research Council Proof of Concept, como la iniciativa PROBAT de la Generalitat, que ya no existe. Hostia. Que conseguimos como, no sé, a lo mejor 600.000 euros como para hacer este... ¿Entre todo o con el PROBAT? No. Entre todo. El del PROBAT y el ERC-POC a lo mejor eran 600.000 euros, ¿no? Vale. Así, para estos estadios iniciales y la ronda, porque estábamos en el momento que estábamos financieramente, porque éramos una empresa que era un single asset, tampoco no tenía muchas necesidades, lo que conseguimos fue 1,5 millones de equity, de euros de los inversores. Claro, que ahora dices muy poquito, pero en aquel momento ¿te parecía poquito? Cuando no había tanto conocimiento. Sí, también me parecía poquito. Bueno, piensas en grandes. Yo venía de Estados Unidos. Claro. Pero bueno, sí que es verdad que era un momento muy difícil para levantar dinero, y es verdad que también lo entiendo. Berset decía, bueno, estos pipios aquí en Barcelona, pues vamos a darle un poquito, para darles un poco de tiempo para ver si pueden demostrar, y si demuestran luego, pues se mete más, ¿no? Pero al principio era 1,5 millones para hacer una cosa muy concreta, que eran 1 año y medio de plan, y era un poquito el test que teníamos que pasar para ver si eso tenía potencial o no. Esto a mí también... Claro, yo no soy Venture Capital ni he trabajado nunca en una sociedad de capital riesgo, ¿no? Pero a mí me parece sorprendente este tipo de estrategias de dar un poquito de dinero para ver cómo avanza la tecnología y luego apostar un poquito más. Me da pánico. Bueno, pero he de decir, o sea, era poco porque el tiempo era corto, pero era lo que necesitábamos. Yo una cosa que siempre he tenido clara, y soy creyente en esto, es que quiero conseguir el dinero necesario para hacer el proyecto de la mejor manera posible, sea el dinero que sea. O sea, prefiero eso y decir, no, vamos un poquito, me diluyo menos, hago un poquito, luego un poquito más. No, oye, yo para mí es, oye, si necesitamos 40, vamos a por 40. No voy a hacer las cosas un poquito, pues me ahorro esto lo hago más barato, y en vez de 40 pido 20. No, yo pido 40. Ahora, si luego consigo 20, pues a lo mejor puedo cubrir menos temporalidad, o a lo mejor si quería hacer 3 iniciativas puedo hacer una, pero lo que haga que sea con la máxima calidad, con los partners de calidad, de prestigio, que te den también esa credibilidad al proyecto que estás desarrollando. Totalmente creyente de esta manera de hacer las cosas, que no quiere decir que las otras maneras sean incorrectas o que no sean también exitosas, pero yo prefiero hacerlo así. Vale. Ok, oye, se levantan ese 1,5 millones más 600.000 euros de ayudas públicas. Sí. ¿Qué más se acaba levantando a lo largo de la historia de Mosaic? Bueno, en Mosaic en total, claro, hay cosas que a lo mejor no puedo contar. Pero se levantó, ya lo he escrito, ya se ha vendido 3 veces la compañía. Pero bueno, se levantó suficiente como para completar el fase 1 del proyecto líder, que era el que venía de Mosaic, más avanzar 3 o 4 proyectos adicionales. Estamos hablando de bastantes millones, o sea, mucho. Más de 10 millones. Muchísimo más. Fenomenal. Sí, no, o sea, a ver, en total creo que conseguimos, entre inversión privada y luego hablaremos, Celgene, etcétera, se consiguieron 70 millones. Pastizal. Además, en una compañía que era la primera del bio y una compañía en un entorno difícil. Sí, además decir que aparte Mosaic evolucionó mucho, luego podemos hablar de cómo estas empresas evolucionan y cambian cada año. Aquí el punto de inflexión fue en 2017,
cuando nos encontramos que el proyecto está avanzando, todo está yendo bien, nos acercamos a clínica. ¿Qué hacemos? Necesitamos más dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo articulamos esta financiación adicional que necesitábamos? Teníamos dos opciones sobre la mesa. Teníamos un term sheet para una ronda de capital de 40 millones, ¿vale? Con VCs. ¿Ya tenías el term sheet encima de la mesa? Sí, teníamos el term sheet encima de la mesa. O en ese momento nos surgió la oportunidad de fusionarnos con una empresa canadiense que se llama Northern Biologics, y esto traía a su vez una colaboración con Celgene, la empresa farmacéutica, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, era ¿qué hacemos? Entonces, al final, como ya si miráis la bio podéis intuir, tiramos por la fusión y la colaboración con Celgene. ¿Por qué? ¿Por qué? Para mí en ese momento, varios factores. Primero, es que una cosa que me está costando mucho en Mosaic es, una vez para entrar en esa fase clínica, construir el equipo, un equipo de prestigio y con conocimiento y track record, ¿no? Encontrar ese tipo de perfiles en Europa, súper complicado. Yeah. Y encontrarlos, integrarlos y formar un equipo en corto tiempo como necesitábamos, súper complicado. Esto Norden ya lo tenía. Norden era un equipo como de 45 personas, con ejecutivos ubicados en Toronto, pero con ejecutivos no solo canadienses, sino de Estados Unidos, que tenían años de experiencia acumulados en las principales empresas farma de Estados Unidos, Pfizer y otros, aparte de un laboratorio también con unos 30 científicos. Esto fue una cosa, fue ¿cómo crezco mi equipo de manera eficiente? Aquí ya el equipo, solo confirmar esto, estaba montado, ¿vale? Claro. Y el talento de Estados Unidos. Segundo, internacional. ¿Estados Unidos o Canadá estaba? En los dos lados. Estaba en Canadá, pero en ese momento ya tenían una filial en Estados Unidos, una oficina, porque tenían muchos ejecutivos de Estados Unidos, ¿vale? El laboratorio estaba en Canadá, pero tenían talento en Estados Unidos. Segundo, internacionalización. Yo siempre digo que al final tú no haces un fármaco para Barcelona, para Cataluña, para España, para Europa. Es un fármaco que va a competir a nivel mundial, y para competir a nivel mundial tienes que estar en el mundo. Y yo, para mí era una obsesión siempre tener un pie en Estados Unidos, donde el sector era más fuerte. Y esto nos permitía, también firmando un documento, ya tener una oficina en Canadá y una oficina en Boston. No está nada mal. No está nada mal. Y en Barcelona. Y en Barcelona, correcto. Esto fue muy importante también. Entonces, esto, luego los partners, Northern era una empresa, o la visión alineada, Northern era una empresa que era una spin-off de un centro de investigación muy importante en Toronto. Era una empresa que también hacía inmunoncología como nosotros, que hacían anticuerpos en inmunoncología como nosotros. Es verdad que también estaban invertidos por Versant, y esto fue un factor muy importante, pero bueno, estábamos alineados. Y luego los partners, Versant y Celgene. Esto nos permitía tener este acuerdo con Celgene, que Celgene vio nuestro proyecto de LEAF, que era MC1, se enamoraron de él. Celgene también estaba en Northern. Celgene tenía un acuerdo con Northern, vale. Pero ellos decían, nos gusta mucho el proyecto de Mosaic, queremos invertir en eso, y el dinero que pusieron fue para desarrollar nuestro proyecto. Vale, bueno. ¿Vale? Entonces esto nos permitía también tener lo que siempre quieres una empresa farma, con el track record, totalmente, con la experiencia que podía maximizar el éxito de tu proyecto. Si ellos luego teníamos un build to buy, que es como ya tenías como un preacuerdo, ellos ponían dinero para desarrollar este proyecto, a cambio de que en un momento dado, que era la finalización de la fase 1, se ejecutaba una opción de compra a un precio ya determinado. Sí, qué bueno esto. Un build to buy. Entonces, bueno, era como wow, súper bien. Aparte, dinero no dilutivo, lo que ponían, entonces teníamos una dilución muchísimo menor, y eso al final era mucho mejor también para inversores, fundadores, instituciones. Tía, qué chulo. Entonces decidimos ir por ahí, aunque es un tipo de transacción que nunca se había hecho antes en España. Se te da bien esto de empezar de las primeras operaciones que nunca se han hecho. Hay que... ¿Y cómo se articula esto? Esto me interesa mucho. Esto fue... Claro, una fusión, estamos hablando de una fusión entre dos países. Es verdad que tienes un VC. Mira, de hecho te iba a hacer, paréntesis aquí, te iba a hacer una pregunta antes, que era: ¿cómo viven los accionistas de la compañía, en este caso Mosaic? Yo invierto en una compañía española y de repente mis acciones están en una compañía canadiense. ¿Esto qué implicaciones tiene?
Claro, aquí he de confesar, hubo mucho trabajo también para nosotros de aprendizaje, de rodearnos como tiene que ser de profesionales, abogados, fiscalistas que nos explicaran exactamente esto que significaba para todo el mundo y bueno, al final pues de no tener el vértigo y decir, oye, pues si lo que me están explicando tiene sentido, aunque es complejo, vamos a por ello, ¿no? Fue un trabajo arduo de abogados, fiscalistas, para poder articular todo esto, no fue fácil, pero bueno, siempre lo digo, ¿no? Si te rodeas de la gente adecuada, pues todo es mucho más fácil. Yo siempre tengo muy claro cuáles son las áreas que domino y cuáles son las áreas que no domino y con el cual me tengo que rodear con gente que sí que lo domina y me pueda asesorar, súper importante. Claro. Pero bueno, sin entrar en detalles, fue en tema de documentación, entender escenarios, cómo se podía articular, fue complejo. Sin entrar en tanto detalle, pero sí que me gustaría saber si en esta fusión es una fusión por intercambio de acciones, hay pago por milestones, ¿cómo es? Claro, esto al final como se articuló, se creó una empresa Paraguas, que es un holding que estaba en Canadá y de la cual colgaban 3 filiales. Mosaic Biomédicas, que nunca perdió el nombre, nunca perdió la entidad, y estaba en Barcelona. Northern Biologics, que era la empresa original de Canadá, y Northern US, que era como la filial en Estados Unidos, donde teníamos sobre todo talento. Vale. Entonces fue intercambio de acciones. Y todo el mundo pasó a holding. Qué interesante esto. Sí. ¿Y por qué no se cambió el nombre de Mosaic? Bueno, al final era importante para nosotros, también es verdad. Era importante para nosotros y para el ecosistema. ¿Sí? Sí, porque al final el proyecto que estaba más avanzado, el proyecto líder del conglomerado empresarial, era el que venía de Barcelona. Y aunque al final lo operábamos bajo el paraguas de Northern, sí que es verdad que la entidad Mosaic en sí nunca desapareció. Entonces, una cosa que también quiero explicar, que creo que es importante, es qué significa para mí que pasará esto, porque evidentemente cuando hicimos esta fusión, yo no era la CEO del conglomerado empresarial, ¿vale? Claro. Se trajo a un ejecutivo que era un top 50 executive en the US, era el former Head of R&D en Shire, que es una empresa farmacéutica enorme. Sí. O sea, se busca a una persona completamente ajena al grupo. Correcto. O sea, había un CEO que era el CEO de Northern, pero luego al poco tiempo ya se buscó este ejecutivo para poder liderar esta nueva etapa de la empresa, ¿no? Con esta fusión, y para mí fue un aprendizaje extraordinario trabajar con él y con la gente que había en Northern. Yo era parte del equipo del leadership team, del equipo ejecutivo, y era la directora general de Mosaic, la filial en Barcelona. O sea, yo gestionaba como lo que hacíamos con este proyecto líder junto con mucha otra gente en Northern. Lo hacíamos de manera conjunta, trabajábamos como una sola entidad, ¿no? Pero mi rol cambió. ¿Y cómo lo vives? Y creo que esto es importante también de poder entender qué significan estos cambios y ser inteligente, porque al final lo que siempre digo, para mí, mi éxito personal es que la empresa vaya bien. Entonces es un ejercicio de decir, bueno, ahora mismo, ¿qué es mejor para la empresa? ¿Me voy a pelear aquí por ser la CEO de una empresa que es fusionada, que están trayendo bases de otro lado? No tiene sentido. Seguramente el valor que yo pueda aportar en ese momento va a ser mucho menor que el que Phil Vickers, que era el CEO que tuvimos para el conglomerado, pueda aportar. Y aparte puede ser una escuela para mí impresionante. Entonces creo que hay que ser... Yo siempre he tenido poca fijación por quedarme en la silla, por los títulos, por eres esta persona, tienes este título o este otro. Para mí, ¿qué puedo hacer yo para que esta empresa sea exitosa? Y adelante con ello. Importante, ¿no? O sea, esa es la gestión desde el ego, ¿no? Sí. O la gestión desde la operatividad. Es decir, oye, yo tengo muy claro el objetivo y el objetivo igual está por encima de mi ego. Totalmente, siempre, ¿no? Totalmente. A mí el discurso me gusta en general y lo comparto con 100%. Lo que no estoy tan seguro es si siempre el traer a alguien de fuera es lo mejor para la compañía. No siempre. Que pasa muy habitualmente lo de que invierte, no digo muy habitualmente, pero pasa en algunas ocasiones lo de que invierte un VC y de repente trae al que nosotros llamamos un cromo, o al que John Perello de Snifit llama una estrella del firmamento, ¿no? Traemos al cromo y lo ubicamos en la compañía y parece que esto de repente va a convertir a la compañía en un cohete. Y no lo tengo tan claro. No siempre, depende de la persona que se traiga. En este caso fue blanco y negro. Sí, lo que sí que es cierto es que es pragmático, ¿no? Sobre todo en una fusión donde hay dos líderes en dos compañías,
bueno, voy a evitar la discusión entre estos dos líderes y traigo una figura de fuera. Pues durante un tiempo sí que, bueno, no hubo coexistencia porque sí que era el CEO de Northern, como que se convirtió en el CEO del conglomerado y ya te digo, yo tenía este rol de directora general de Mosaic y tal y era parte del executive team. Pero es verdad que también incluso él como CEO de Northern, pues también la experiencia que tenía era más limitada, ¿no? Y Phil nos hizo volar y también la credibilidad que tenía él a nivel de ejecutivo en Estados Unidos cuando tenías que hablar con empresas pharma, pues oye, eso te abre puertas también y tener a Versan te abre puertas también. Qué bueno. Es que esto es así. Sí, sí. Es así. Los nombres. Luego, los nombres, los contactos, la credibilidad, porque tienen un track record ya a sus espaldas y han demostrado mucho. Luego tienes que demostrar que lo que tienes tiene valor, pero al menos te ayuda a dar como esa seguridad y esa credibilidad que creo que es súper importante. Qué interesante. Oye, de todas maneras, son 70 millones, hay una fusión de por medio con una compañía canadiense, pero al final Celgene no se lo queda. ¿Qué pasa? Bueno, esto es otra historia y es lo que pasa siempre con las empresas, lo que es una montaña rusa, porque, claro, lo bonito de esta transacción era que estaba muy claro lo que había que hacer, ya estaba pactado, teníamos que hacer la fase 1, cuando acabara la fase 1 se ejecutaba el deal, cobrábamos lo que estaba pactado y ellos pues continuaban con el desarrollo de este fármaco con todos los recursos que tienen dentro de Celgene y la experiencia, ¿no? Entonces era como fantástico, entonces avanzamos, teníamos el dinero justo para acabar lo que estaba pactado, ni más ni menos. ¿Qué pasó? Que 6 meses antes de que llegáramos al trigger point, que era finalizar la fase 1, BMS compra Celgene. Y esto se anunció en el JP Morgan, me acuerdo, enero del 2019, creo que fue, 2019. Creo que fue la operación del año en el Pharma. Sí, fue una gran operación. Tú no sabías nada tampoco, de repente te enteras en el JP Morgan, porque esto es confidencial. Totalmente, no sabíamos nada, como... Bueno, claro, esto hace un poco saltar todo por los aires, porque lo que pasa cuando se produce una adquisición de este tipo es que cualquier transacción que ya está pactada pero que supera cierta cantidad económica no se pueden ejecutar. Quedan congeladas durante al menos un año o lo que sea. Y ese era nuestro caso. Hostias. Estábamos por encima de ese threshold. Entonces, claro, hubo... Pero esto, perdona que... Sí. Pero esto, claro, es para cumplir el contrato entre BMS y Celgene, pondrá esto. Pero el contrato entre Celgene y Mosaic pone otra cosa. Entonces... Pero esto superseden. O sea, todo lo que cuando haces la adquisición, claro, se crean... Yo no lo firmé la compra de Celgene y BMS, pero... Y también por regulatoria, regulatoria de Estados Unidos, hay como un periodo en el cual se tiene que revisar todo y ciertas cosas quedan como congeladas. Ya, con lo cual, el milestone con lo cual, dice, mira, esto es lo que ha pasado, entonces ahora mismo esto no se puede ejecutar, lo que suponemos que renegociemos. Claro, como renegociar una cosa que sí que se puede ejecutar, con lo cual estábamos perdiendo ahí muchísimo valor y al final, ya te digo, estas negociaciones pues fue Phil y apoyado por el equipo ejecutivo, pero bueno, al final llegamos a la conclusión que lo que nos ofrecían en ese momento para que les pudiera pasar por el comité pues ya no nos compensaba. Y dijimos, gracias, pero no gracias. O sea, esto que nos estás ofreciendo ahora no se parece nada a lo que habíamos pactado, con lo cual... Pero además tú estás en una posición de fuerza, porque es a ellos a los que ellos tienen que cumplir un contrato, ¿entiendo? No, quedan desactivados. Sí. Joder, qué putadón. Sí, esto está bien. Básicamente, o sea, es una putada. Exacto. ¿Cómo lo gestionáis? Sobre todo ahí? porque no teníamos dinero para ir más allá de esos 6 meses. Es como, bueno, y ahora decimos que no, ¿ahora qué hacemos? Pues se tuvo que buscar más financiación con inversores para darnos un poco más de tiempo para poder encontrar otro comprador para estos assets que teníamos. Wow. Fuimos afortunados y al final se vendió la parte del pipeline preclínico que venía de Northern, se vendió a Boehringer Ingelheim, y la parte clínica que venía de Mosaic, MC1, se vendió a AstraZeneca. Hostias. Pero esto fue ya en 2020, otra vez, además en plena pandemia, cuando estábamos negociando ya con Boehringer y AstraZeneca, explota la pandemia, todos metidos en casa negociando y diciendo, bueno, no sabemos qué va a pasar, porque claro, imagínate las farmas ante una situación que nunca habíamos experimentado, que no se sabía qué iba a pasar, con todos los ensayos clínicos parados, no sé si os acordáis, ensayos clínicos parados, la gente encerrada en casa, decíamos, madre mía, esto se nos cae otra vez. Y otro factor de ajuste. Y empezó a negociar todo virtual, pues firmamos, no nos vimos con nadie, que ahora se hace de manera virtual, pero en ese momento
No se hacía. Tú firmabas presencial, tenías tus negociaciones presencial, correcto. Qué fuerte. Fue una historia muy loca. Pero lo que me sorprende, perdona que te interrumpa, o sea, bueno, me sorprenden infinidad de cosas de esta historia y me podría pasar horas hablando contigo, pero ¿qué capacidad tenéis o teníais de venta para ser capaz de hacer una fusión con Norden? Para después, no sale bien esto y se lo vendemos una parte a Boehringer, no a cualquiera, a Boehringer. Y la otra se la vendemos no a cualquiera, a AstraZeneca. Bueno, yo creo que la ciencia era muy potente, siempre fue muy potente. Sí, pero... Esto evidentemente es lo que te digo, que luego tienes que demostrar, pero siempre también te digo, habíamos montado, a mí me gusta siempre llamarlo, ¿no? Montas un Ferrari, es decir, tienes a Versa, tienes a Celgene, tienes ciencia top, de centros de investigación top. Bueno, todo esto va sumando, todo esto te ayuda a luego tú cuando vas a explicar tu proyecto, los datos están ahí, y es la credibilidad y es todos los factores que van conjuntamente. De acuerdo con todo esto. Y que no fue de un día para otro, que tuvimos que picar mucha piedra, también. O sea, ya está resumido en un minuto, ¿no? Pero... Y me imagino, claro, porque no solamente tienes que tener un producto bueno, hay que saberlo vender, y después tiene que haber un comprador, porque podría ser que no hubiera nadie, encontrasteis a dos. Pero interesados en la tecnología. Uno interesado en una parte y otro interesado en otra, porque ninguno de los dos estaba interesado en el conjunto completo. Que esto es otra. Claro, a ver, fue difícil. Joder, ya me puedo imaginar, menuda carrera. ¿Quién ejecuta, o sea, quién es el artífice de este movimiento? ¿El CEO que había en ese momento? Bueno, el CEO, ayudados, como siempre pasa, ayudados de los inversores, que Versan otra vez es un inversor súper potente, han hecho esto 50.000 veces y también pues te ayudan mucho a abrir puertas, a contactar con farmas, a contactar con otros inversores. Todo el mundo puso lo máximo que podía. Al final no creo que fue fruto de una sola persona, fue fruto de todos remando en la misma dirección, remando muy fuerte. Yo siempre lo digo, o sea, esto es trabajo de equipo total, cada uno poniendo lo que podía, ¿no? ¿Cuánto tiempo hubo de diferencia entre la venta de la parte de Norden a Boehringer y la venta a Nada, fue, yo qué sé, 6 meses máximo de diferencia. 6 meses. ¿Y cómo se navegan esos 6 meses? Bueno, desde casa encerrados, estábamos en pandemia todavía, estábamos lockdown y bueno, no, sí que es verdad que lo que aprendes es súper curioso, ¿no? Porque pudiendo comparar los dos procesos que fueron como casi en paralelo, fueron súper diferentes. Ajá. Y el perfil el comprador de Boehringer, el perfil de AstraZeneca, súper diferentes. Y aprendes mucho cuando los puedes comparar de manera tan cercana, ¿no? Y bueno, claro, son filosofías, una es una empresa familiar alemana, totalmente. Los otros son una empresa cotizada, ingleses, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Culturas diferentes, maneras de hacer negocios diferentes. Totalmente. Ponnos un ejemplo de cosas que digas. Lo que me sorprendió mucho es que, por ejemplo, Boehringer tenía una mentalidad como mucho más innovadora, risk-seeking. Desde el minuto 1, cuando estamos negociando, ya como que se involucraron mucho en ayudar al proyecto para, oye, pues habéis probado esto, oye, pues esto lo podremos hacer nosotros, os ponemos a vuestra disposición nuestro departamento, la persona de no sé qué, para que habléis con él, para que os ayude, o sea, súper engage desde el minuto 1, ¿vale? Una pasada, ¿eh? En cambio, AstraZeneca, con todo el gigante que es, pues tenía una visión bastante más risk averse, bastante más conservadora. Negociar fue mucho más duro con ellos. En cambio, con Boehringer la negociación fue como mucho más fácil en cuanto también a llegar a un acuerdo al números y tal. Astra, súper conservadora. Todo, claro, cada paso que tenías que dar tenía que estar aprobado con unas cuantas personas, más lento, eran como más desconfiados. Total, que yo pensaba, ya verás, el día 2 que Astra tenga este proyecto en su pipeline, lo van a matar, o sea, o van a tardar 10, porque nosotros se lo dimos acabado en la fase 1 con el lacito rojo, que había salido todo súper bien, digo, ya verás, que empiece la fase 2, va a pasar 3 años, porque tiene que pasar comités, tiene que montarlos, y en cambio Boehringer va a ir como un tiro. Pues oye, totalmente al contrario. ¿Y no crees que también pudo haber también, de nuevo, otro factor de ajuste? Que por el hecho de que estuviéramos negociando con una compañía americana en Canadá y en Estados Unidos, pues se percibía de una manera y luego cuando negociamos con la española se percibía de otra. No, pues se negoció todo desde Norden, o sea, todas las negociaciones eran Norden, era la misma. Era un tema realmente cultural de ambas compañías. Sí, totalmente. Y total, que aparte me acuerdo decimos, pues claro, ya estábamos como cerrando la empresa, claro, teníamos dinero, queríamos cerrar y transferir lo más rápido posible. Y la transferencia de MC1 a Astra la lideraba yo.
Y hablando con mi contraparte en AXA, decía, bueno, esto tenemos que hacerlo en 3 meses, esto está transferido porque de hecho el ensayo clínico está acabado, tenemos el package con los resultados, esto es transfer de data, punto y pelota. Me dicen, ¿qué dices? Si esto mínimo son 6 meses, 1 año. Cualquier proyecto digo, no puede ser, o sea, no podemos ser mañana. Te lo juro. Y al final conseguimos hacerlo, creo que fueron 4 meses. Bueno. Y decir que desde que lo recibieron hasta que empezaron el fase 2 pasaron solo 6 meses. Y tenían que hacer pues todo el dossier, los centros. Fue súper rápido. Y hoy en día está en 2 fases 2 grandes, uno en cáncer pancreático y en otro en non-small cell lung cancer. O sea, el proyecto sigue avanzando. En fase 2, ¿eh? Sí, de hecho, la idea era hacer solo un fase 2 y ahora se han hecho 2 porque los resultados preliminares han sido buenos y han ampliado el proyecto que estaba inicialmente pensado para este programa. O sea, súper contenta. Qué bueno. Y fueron súper rápidos. Una vez lo incorporaron, fueron súper rápidos. O sea, business development, licensing es más lento que operaciones, por lo que se ve. No lento, eran como, mi sensación era como muy conservadores, muy de, lento, paso a paso, lo que sea, ¿no? Pero también negociando, eran súper duros negociando. En cambio, Boehringer era como mucho más, oye, esto lo hacemos juntos, esto no sé. Bueno. Y en cambio, el proyecto de Boehringer, el más avanzado, no por un tema de proyecto, sino por un tema de manufacturing de Boehringer, al final acabó descarrilando. Sí. Bueno. Empezaron muy bien, pero enseguida ya se descarriló. Al final, como todo en la vida, depende de las personas. Y seguramente las personas que estaban en una parte eran muy distintas a las personas que estaban en otra. Y después las personas que cogieron el proyecto de Boehringer en la parte de manufacturing, pues serían de otro tipo distinto, ¿no? Las personas siempre son claves. Pero sí es verdad que me sorprendió mucho cómo de diferentes pueden ser 2 procesos que son el mismo proceso, ¿no? Ya ves. Totalmente. Interesante. Oye, a mí lo que me sorprende es vender la compañía en fase 1. Explícame esto. Aún pasaba en aquel tiempo. Ya no pasa, ¿verdad? No lo sé, ahora es que ahora está todo muy complejo ahora. Me da la sensación que acabamos el fase 1 y bueno, es verdad que hicimos un fase 1 que ya teníamos esta idea, como te digo, siempre tenemos esta obsesión por la calidad. Era un fase 1 bastante extenso, es un fase 1/2, donde no solo hacíamos el escalado de dosis para probar seguridad, sino que expandimos hasta 40 pacientes, cogiendo muestras antes y después del tratamiento para demostrar proof of mechanism. Es decir, demostrábamos que nuestra droga hacía lo que tenía que hacer en cuanto a tocar el target, inhibir la vía. Sí, exacto. Y era reproduciendo lo que habíamos visto en nuestros modelos animales y nuestros tumores in vitro. Pero igualmente no me deja de sorprender que 2 compañías de la talla de AstraZeneca y Boehringer se aproximen a un fase 1 en lugar de esperar. Bueno, y Boehringer lo compró en preclínica. Estaban en preclínica entonces, el proyecto más avanzado. Estaba empezando la fase de toxicología. Puede ser que también hubiera, para que pase esto, lo único que se me ocurre, claro, no soy conocedor, pero lo único que se me ocurre es que haya un cierto momentum, un cierto trend, ¿no? Sí. Que de repente está muy de moda determinada cosa. Bueno, eso y que quizás en ese momento pues también estaban construyendo pipelines, estaban Boehringer, es verdad que ha habido momentos en los que han comprado proyectos más early, han apostado por innovación, esto es así, lo hemos visto, y este era uno de esos momentos. Luego también es verdad que las prioridades cambian con el tiempo, ¿no? Yeah. Entonces es que en ese momento ese proyecto les encajaba, en ese estadio les encajaba, no quiere decir que siempre sea lo mismo. Bueno, y ahí, ¿cuándo te imaginas o cuándo creéis que el proyecto de Mosaic llegará al mercado? Eso no lo preguntas a Astra. Yo qué sé. Desde tu punto de vista, ¿no tienes nada de información hoy en día? No. Ya no se comparte. Nos comparten información una vez al año, pero es limitada. Ya. Sí. Porque habrá unos royalties o algo por el estilo que todavía. Sí, hay. Por eso nos tenemos que tener información, pero se limita la información que está pactada por contrato. Que ya sabes, estas cosas pues son bastante también conservadores y te dan lo mínimo posible. Vamos viendo los posts que se publican. Evidentemente, pues en el Clinical Trials of Go vamos viendo cómo avanza el proyecto y luego pues ellos cumplen con la parte que está firmada, que es darnos la información mínima y necesaria del contrato. Yo me pregunto, porque no sé si ha pasado alguna vez, pero ¿qué pasa si por la lentitud de una Big Pharma desarrollando una tecnología esa patente expira? ¿Qué pasa con esos royalties? Bueno, no, aquí no están, o sea, los royalties no están linkados a una patente. Bien,
Interesante. Se ha ligado a un proyecto, porque luego las estrategias que hay en estas farmas es ampliar esa protección de patentes con otras patentes que vienen después, donde lo que protege son cosas más específicas, tipo mejoras del anticuerpo, dosis o regímenes perdón, es que me sale en inglés, las dosis de tratamiento, diferentes cosas que lo hacen es ampliar, extender el tiempo de vida. Pero esto es un aprendizaje importante para cualquier emprendedor, ¿no? No hay que licenciar solo la patente, sino que hay que licenciar la tecnología, el know-how que hay detrás. El proyecto. El proyecto en sí. Muy bien. ¿Qué pasa después de Mosaic? Vamos a avanzar. Avancemos. Sí, avancemos porque ya sabes que a mí me gusta. Nos da la cena aquí. Que a Rosendo le gusta mucho. Es que solo este caso me pasaría horas. Es maravilloso. Sí, es muy chulo. Pues lo que pasa después es que yo, en paralelo con Mosaic en los últimos años, pues también siempre me gusta como tener un proyectito a banda que me ayuda a mantener esta perspectiva un poco más amplia, porque es verdad, no sé si os pasa a vosotros, cuando estás involucrado en un proyecto, estás a full en ese proyecto y al final te acabas solo focalizando en tu proyecto, ¿no? Y te hace un poco perder la perspectiva de otras cosas que pueden estar pasando. Entonces, para un poco evitar esto, pues yo me había involucrado en Catalonia Bio, en Health Tech, ahora Catalonia Health, que es la organización que representa a las empresas del sector salud en Cataluña, como miembro del consejo, ¿vale? Pero un poquito pues ver que se mueve en el ecosistema y también con la idea de al final poder ayudar al ecosistema, porque yo siempre digo, he sido súper afortunada, que ha habido un montón de gente y de mentores que me han ayudado a mí. Entonces me siento como ahora que creo que me ha ido bien y que he aprendido mucho de poder devolver eso y poder ayudar a otros que están empezando. Claro. O sea, era mi manera de articular y poder ayudar al ecosistema. Entonces, cuando vendimos Mosaic, mi primera idea, si he de ser sincera, era hacer un sabático. ¿Sí? Porque sí. No funciona nunca esto, ¿no? Bueno, porque sí que es verdad que son proyectos donde aprendes muchísimo y tengo súper buena recuerdo de experiencia, pero son muy intensos. Son muy intensos y a veces pagas un precio un poco alto a nivel personal y a nivel de emocional, ¿no? Entonces yo quería hacer un sabático, pero ¿qué pasa? Estábamos en pandemia todavía, no se podía viajar. Digo, no podía ir a ningún sitio, digo, bueno, pues ¿qué hago, no? Entonces dije, bueno, pues voy como... En ese momento Catalonia Health estaba en un momento también de crecimiento y se quería profesionalizar la entidad y dijo, bueno, pues voy a ayudar, creo que es una manera de aportar, voy part-time, en tal que no es un sabático, pero bueno, bajo el ritmo significativamente y creo que hago algo que puede tener un impacto positivo en el ecosistema. Y bueno, pues pasé de ser miembro de la Junta a ser la presidenta de Catalonia Health. Esto fue 2020-2021, bueno. Sí, ¿no? 2020-2021, sí. Fui la primera presidenta mujer de Catalonia Health. Es verdad. Y en el 2022, sí, ¿no? No, 2020. Febrero de 2021, Chief Executive Officer. Pues en el 2021 cogí el cargo de CEO, primer CEO de la entidad. ¿Vale? Hasta entonces había tenido como la figura de secretario general, que era Melqui Calzado, espectacular Melqui, pero dentro de esa profesionalización queríamos traer este rol de CEO. En ese momento, que yo era presidenta, se me comentó, ¿no?, que a lo mejor sí yo quería coger también ese reto y bueno, pues otra vez, ¿y por qué no? Yo quiero ayudar a esta entidad pues a ir al siguiente paso, profesionalizar, repensar las actividades para que se ajusten mejor a las necesidades actuales del ecosistema y ayudarla a ir al siguiente paso. Pero dije, pero me quedo solo un año, porque también creo que en este tipo de entidades es muy bueno la renovación. Dije, yo llevaba ya 2 años, más uno de presidenta, más uno de CEO, 4 años creo que es lo que tiene sentido que yo me quede y luego tiene que haber renovación, tiene que venir alguien detrás de mí. Con lo cual yo ya cogí el rol de CEO con fecha de caducidad ya. Oye, y en una entidad como esta, en una patronal, en una asociación, ¿qué diferencia de rol hay entre el secretario general, el director general o CEO y el presidente? ¿Qué tiene que asumir cada uno desde ese punto de vista? También depende mucho de cada entidad, igual que en cada empresa, ¿no? En este caso sí que es verdad que al ser una entidad muy pequeñita en cuanto a recursos financieros,
siempre la Junta también tiene un rol bastante ejecutivo y bastante de involucrarse en tirar las actividades delante, porque si no, no había manera de hacer cosas, ¿no? Y el presidente pues un poco instila pues esta visión más estratégica. En el momento que hay el CEO tiene un papel más relevante, como en decidir o en proponer a la Junta cuál tiene que ser la visión estratégica, que luego tiene que ser aprobada por Junta, pero ya no va de arriba abajo, va de abajo arriba, ¿no? Entonces era como darle más fuerza a que una persona que era parte del equipo, en este caso el CEO, tenga un rol más activo en definir la dirección estratégica de la empresa, que luego evidentemente se tiene que presentar a la Junta, tiene que ser aprobada y la Junta está involucrada, pero que ya viniera más de la entidad en sí y no de los miembros de la Junta, que al final es una cosa que es part-time, no son parte del día a día de la entidad. Claro, no, y son más, tendrían que tener una figura más de representación que... Correcto. Entonces la idea es que al final cada vez la Junta tuviera más este papel de representación y pudiera un poco quitarse de esta parte más ejecutiva y que la entidad en sí cogiera más fuerza y más estructura para poder tirar adelante desde esta figura de CEO. Ya veo. Entonces se acaba esa etapa, 4 años dedicadas a la ejecución y a la representación. Entonces digo, ahora sí, ahora sabático. ¿Sí? Hice 4 meses. Se acaba pronto. Y fue muy bueno porque yo lo tenía muy claro, ¿no? Yo necesito que un sabático, creo que es el momento, creo que si te lo puedes permitir, y afortunadamente yo me lo podía permitir, es una cosa que recomiendo a todo el mundo hacer, de coger este momento de reflexión, lo que he hecho, dónde estoy, qué quiero hacer. Y entonces, ya cuando estaba al final de mi momento de Catalonia Health, había gente en mi alrededor que ya sabía que ya acababa. Pues lo típico, oye Judith, pues tengo este proyecto, míratelo. Y yo decía, no me voy a mirar nada. Ahora voy a acabar aquí, quiero acabar focalizada en esto, luego me voy a coger un sabático, a partir de esta fecha me empezaré a mirar cosas. Antes no, porque es verdad que en el momento que te empiezas a mirar un proyecto tienes que dedicarle tiempo para hacerlo bien. Sí. Y yo si no puedo dedicar ese tiempo o no quiero dedicarlo, no quiero empezar. Y era como, no, pero sí, pero míralo. Y iba con gente que me costó decirle, oye, respétame, te estoy diciendo que ahora no me estoy mirando proyectos, me lo miraré cuando sea el momento, porque quiero hacerlo con la calidad que el proyecto se merece. Claro. Pero se acercaban a ti proponiéndote que te lo miraras para involucrarme o lo que sea, ¿no? Vale. Y hubo un par de cosas que dije, oye, no, es que te lo estoy diciendo, te lo repito, por favor. No me tientes. Respeta los tempos, porque para mí también es importante, ¿no? Es para mí, para ellos, para hacer las cosas con calidad. Pero bueno, es que es verdad que cogí al final un poquito de sabático y hubo un momento en que empecé a mirar proyectos. Sí, creo que es súper importante y es un proceso que también me encanta en sí mismo, de aprovechar esto no solo para hacer reflexión de lo que has hecho, sino para otra vez open mind y empezar a ver proyectos que de inicio no serían proyectos que tú harías como profesional, pero que te abren el punto de mira, ¿no? Y que a lo mejor luego tampoco los vas a hacer, pero aún así que te lo expliquen, investigar, conocer, creo que es súper bonito para coger otra vez esa perspectiva mucho más amplia. Y en esto pasó que uno de los proyectos que me llegaron a las manos fue Nuage, de la mano de Clara Campas, que aparte yo la conocía también de cuando era científica. Clara Campas, la managing partner de Asavis Partners. Sí. Entonces, Nuage, y también otros proyectos que me miré, reunían ciertos requisitos que para mí son fundamentales para que sea un proyecto en el que yo me quiera aventurar, que es primero ciencia de alta calidad, y esto era el caso porque Nuage es una spin-off del laboratorio de Xavier Salvatella, un científico muy reconocido en el campo de la biofísica. 2, equipo es fundamental, al final son experiencias intensas, tienes que pasar mucho tiempo, es verdad que luego el equipo crece, pero con la gente que van a ser o cofundadores o el equipo científico inicial, tiene que haber ese feeling, tiene que haberlo, porque si no es muy complicado y tienes que tener como visiones o estilos profesionales similares. Porque si no, es que no va a funcionar. No va a funcionar. Entonces tiene que ser gente con la que te entiendes y que tengas una visión similar. Y en este caso, otro factor que también fue muy determinante fue que evidentemente Asavis ya había puesto dinero. Entonces para mí, sí, había ayudado a fundar la empresa. La empresa tenía como 7-8 meses cuando yo me la miré, pero no tenían un rol de CEO todavía, estaba súper incipiente, estaba como para convertir esta idea en algo tangible, ¿no? Que es lo que a mí me gusta hacer. Estaba en fase de venture building, entonces hizo como un venture building Asavis aquí. Correcto. Y claro, para mí que Asavis y Clara, que yo pues confío mucho en su criterio,
pues hubiera apostado ya por ellos, pues para mí era también como un check verde como súper importante, ¿no? Pero ciencia puntera de alta calidad, equipo, y si puedes tener un inversor ya apostando, pues fantástico. Y así fue como me involucré en Nuage. Esto fue en el 2022. Abril 2022. Sí, informalmente ya estaba de antes. Sí. Vale. Sí, abril 2022. Entonces, y aquí entras directamente como CEO. Aquí entro directamente como CEO. Vale. En Mosaic también, entré directamente como CEO cofundadora. Aquí también entré como CEO y cofundadora, porque es verdad que aunque la empresa ya existía de hace unos poquitos meses, yo tenía este rol también de como de darle forma y realmente convertirla en una empresa con, bueno... Sí, con cara y ojos. Exactamente. Vale. Sí. Ok, pero claro, no es lo mismo cofundar una compañía en la que la ciencia es la que tú has estado trabajando durante los últimos años como PhD, a cofundar una compañía donde la ciencia es de otro y la tienes que aprender desde cero, ¿no? ¿Cómo vives esto? Bueno, y de hecho es muy curioso, porque yo cuando estaba en Mosaic decía, claro, yo en Mosaic la he cofundado porque esta ciencia la hice yo. Claro. Pero cuando Mosaic no exista, ¿qué voy a hacer, no? Porque yo no soy científica, yo no tengo ningún proyecto más que yo traiga, ¿no? Entonces, yo qué sé, yo tenía dudas de que luego encontrar otro proyecto donde yo pudiera encajar, ¿no? Pero afortunadamente es lo que te digo, o sea, no siempre tiene que pasar que un PI se convierta en CEO de su empresa. A veces el PI es muy bueno, que por favor no perdamos los PIs que sigan haciendo investigación y que hagan pareja con alguien que les pueda ayudar a montar este proyecto empresarial. Y este fue el caso. En el caso de Xavier lo tenía súper claro, él es científico súper bueno, él quería controlar el centro científico, pero le interesaba mucho poder montar esta empresa de la mano de alguien que la pudiera llevar adelante y pudiera traer esta experiencia empresarial. Y nos entendimos súper bien desde el primer momento. Entonces, es verdad que para mí fue un reto porque en Nuage, que es una empresa que está un poco en la interfaz entre la biofísica y la biología celular, es una cosa que es como de ciencia ficción, que yo no tenía ni idea, que tuve que aprender y apoyar un montón y creo que algo he aprendido, pero es verdad que es un reto, porque aunque yo aún me considero científica y entiendo la ciencia, joder. Esto era un nivel muy pro, ¿no? Joder, perdón. No, tranquila. Es verdad que es un poco de ciencia ficción lo que la tecnología que hacen, es una tecnología súper puntera y súper interesante, pero que a mí me costó... ¿Qué hace Nuage exactamente? Cuéntanos resumidamente. Sí, Nuage, empezando de lo más sencillo y luego te lo complico, Nuage es una plataforma de screening, o sea, tener una plataforma de screening para encontrar fármacos que se unen a proteínas desordenadas para, en este caso, tratamiento del cáncer, ¿vale? Entonces es una empresa de desarrollo de producto, ¿vale? ¿Cuál es la innovación de Nuage, ¿no? Pues que se dirige a un tipo de proteínas muy especiales que son estas proteínas desordenadas. ¿Qué les pasa a las proteínas desordenadas? Pues que no tienen estructura tridimensional, es decir, lo que se sabe de siempre del drug development es que tú necesitas una molécula que se una como un bolsillo que encaje para poder ejercer su efecto. Las proteínas desordenadas no tienen estos bolsillos, no existen, por lo cual las moléculas nunca las pueden inhibir. En Nuage, esta plataforma de screening lo que permite es poner estas proteínas en el contexto idóneo para que aparezcan estos bolsillos y ahora sí tú puedes hacer que la molécula se una. Explicado de manera muy sencilla. Sí. Bueno, de hecho invito a toda la gente que escuche el caso 19, que es de IDP Pharma, que precisamente se dedican a este tipo de proteínas, ¿no? Correcto, entonces un ejemplo muy clásico de proteínas desordenadas son factores de transcripción. Que son, ya se sabe, evidentemente, durante años, que son drivers de muchas enfermedades oncológicas, y por eso nuestro foco en oncología, y que hasta ahora nadie los ha podido targetear de manera eficiente porque son desordenados estos factores de transcripción. Entonces nosotros, ese es el nicho que podemos aportar valor, ¿no? De hacer algo que nadie puede hacer si no tienes la tecnología, que es ahora sí inhibir factores de transcripción que son drivers de diferentes tumores. Ya veo. Aquí te pasas 3 años. 3 años. ¿Y qué es lo que se consigue en esos 3 años? Pues en Nuage, fue esta primera etapa de convertir esta idea en algo tangible, en una empresa bien estructurada. Lo que hemos conseguido es, primero, realmente avanzar este asset que era fundacional, que era este programa para el cáncer de próstata, contra el receptor de andrógenos que venía del lado de Xavier, que era el programa con el cual
se quería demostrar que esa tecnología podía de hecho encontrar fármacos que inhibían estos factores de transcripción, ¿vale? Este programa lo avanzamos hasta Hit to Lead, estos son small molecules, ¿vale? Y esto nos sirvió para demostrar, no solo para avanzar el programa, sino para demostrar que la tecnología funcionaba. Pero entonces era demostrar que funcionaba no solo para este programa, sino para una amplia gama de proteínas desordenadas, que realmente es una empresa plataforma. Y el gran esfuerzo que hicimos el año pasado, en el 2024, fue hacer esta validación de la plataforma, probando que funcionaba en un conjunto de diferentes proteínas desordenadas muy diferentes entre sí. Vale. Funcionó súper bien, ni tan siquiera nosotros sabíamos si iba a funcionar, porque como te digo es una tecnología súper innovadora, nadie ha hecho esto antes. Qué bueno. Y con lo cual decíamos, bueno, probamos en 4, pero no sabemos si va a funcionar en 0, en 1, en 2 o en 3. Funcionó en todos. Qué bueno. Entonces esto fue un punto de inflexión para la empresa, esta Totalmente. demostración de plataforma, y con ello vino en la nominación del segundo programa en Small Cell Lung Cancer. Crecimos el equipo hasta 25 personas que somos ahora, que estoy súper orgullosa de decir que somos un equipo súper internacional. Para mí esta cosa de internacional es siempre súper importante. Más de la mitad de las personas, si es que no lo sabes, son de gente de fuera que han venido atraídos por el potencial del proyecto, por la calidad de la ciencia. 14 nacionalidades distintas tenemos en NUASH. Wow. Sí. Y luego conseguimos mucha financiación pública y privada. Hemos conseguido 20 millones hasta la fecha. Se te va bien esto, ¿eh? En un ambiente muy complejo de los 2 últimos años. Cerramos en una ronda de SIP en el 2023. La cerramos en julio, primera ronda en sector salud, el sector biotech, que se cierra en España en 2023. Imagínate, esto es nunca ha sido tan catastrófico. Fue muy muy difícil, pero lo bueno, aquí otra vez trajimos Sofinnova, primera inversión en España, de nuevo. Y Sofinnova es uno de los grandiosos inversores en Europa. Asabi son buenísimos, son un gran valor para NUASH, pero bueno, Sofinnova es espectacular, que ya te digo, con los años que llevan de experiencia, todas las inversiones que han hecho hasta ahora, nunca habían invertido en España antes. Primera vez que invierten en España con NUASH. Entonces es para mí un privilegio, estamos súper orgullosos y súper agradecidos otra vez que apostarán por nosotros. ¿Y hoy dónde está la tecnología? ¿En qué fase se encuentra? Bueno, es todavía una empresa muy early, está preclínica, hemos validado la plataforma y ahora con esta validación hay que avanzar programas. Entonces está en un estadio early stage. Lo importante es que la ha llevado hasta el siguiente punto de inflexión, que era esta validación de plataforma, y ahora NUASH es una cosa súper diferente de cuando yo la cogí hace 3 años. Vale, con lo cual hay que iniciar los programas preclínicos en animales. Todavía ni en animales, antes de eso, porque es primero la plataforma y a partir de ahí salen los programas. Sí. Vale. Sí. ¿Y ha habido cambio de liderazgo entonces? Sí, entonces esto fue otra decisión importante para mí. Yo en abril de 2024 comuniqué al consejo que pensaba que lo mejor para la empresa y para mí era que la siguiente fase de la empresa, una vez completada esta validación de la plataforma, la liderara otra persona. Una persona con un perfil que es un poco diferente al mío y que pudiera aportar lo que era necesario para que NUASH siguiera creciendo. Otra vez, siempre mi filosofía es: mi éxito personal es el éxito de la empresa. Y yo pensaba que en ese momento, y también es verdad que aquí se juntaron factores profesionales pero también factores personales que tenía yo en ese momento, y en ese momento pensaba que no era la persona que mejor podía liderar, o que yo me encontraba me encontraba en el momento para liderar esta siguiente fase, porque yo sabía lo que necesitaba la empresa en esta siguiente fase para estar al nivel de calidad que yo creo que necesita. Entonces esto arrancó un proceso que ha tardado 1 año, que es encontrar a la persona que va a coger este cargo de CEO, que en este caso ha sido Stuart Hughes, que viene él es de UK pero reside en Finlandia. Es una persona espectacular. Una estrella de firmamento. Bueno, esperemos que sí, ojalá. Pero que además he tenido la oportunidad, porque este era mi compromiso con la empresa, de acompañar en este proceso hasta el momento que fuera necesario, y hemos colaborado, hemos trabajado codo a codo durante varios meses para asegurar que esta transición era totalmente natural, orgánica y positiva, como ha sido, para que esto no creara ningún gap, ninguna sensación de algo dramático, de algo negativo en el equipo, o sea, que no hubiera ningún daño en el equipo ni en los programas. Y ahora, pues el 31 de marzo ha sido cuando he completado mi ciclo en NUASH. Nada, o sea, es que además vienes en un momento, te pillamos calentita. Exacto. Además tengo que decir una cosa. Sí. Me parece tan difícil esa decisión que tomas. Es difícil. Y esa manera de
afrontar el proyecto, volvemos a lo de antes, el ego, ¿no? Es decir, oye, es que tengas la frialdad y la capacidad de decir, oye, es que esto lo puede hacer mejor otra persona que yo, es muy complicado. Ya ves. Sí, no fue una decisión fácil, pero estoy convencida de que fue la decisión correcta para la empresa y para mí. Qué y bueno. ya te digo, no es una decisión difícil, el proceso no es una decisión fácil, el proceso tampoco no es siempre fácil. Pero aún así, pues estoy aún convencida y estoy convencidísima de que fue la decisión correcta. Y estoy súper orgullosa de todo lo que he conseguido o de todo lo que la empresa ha conseguido en estos 3 años. Y bueno, me decía el equipo que al final yo ya soy parte de la empresa, que he dejado ahí mi huella, y eso pues me llena de orgullo y la verdad estoy contenta. Qué bueno. Tienes mi admiración absoluta, de verdad. Pues muchas gracias. Totalmente. Y sobre todo quiero normalizar esto, ¿no? Porque a veces sí que me da la sensación que hablas con gente y es como da miedo, ¿no? De pensar que algún día pues esa posición se va a acabar o que esto tiene fecha de caducidad, y creo que es súper sano admitir que estas empresas es que evolucionan cada día, es que cambian cada día, es que son a niveles diferentes y las necesidades y las personas que necesitan para seguir evolucionando son diferentes. Y tú puedes encajar ahí o no. Y ambas cosas están bien y no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, pues es un ejercicio de madurez y de experiencia, yo creo que también, porque sin la experiencia acumulada quizás no tendrías esa capacidad para tomar esta decisión, ¿no? Sin todo lo que ha venido o lo que tú has vivido y lo que has visto, ¿no? A lo largo de tu trayectoria, o sea que me parece muy interesante. No sé. Pero bueno, sí que tomé la decisión, es verdad que fue una decisión difícil y ha sido difícil dejarla ir, ¿no? Porque, yo que sé, al final has invertido ahí mucho tiempo, mucho esfuerzo, y el equipo es fantástico y me llevo súper bien con todo el mundo. Y fue muchas lágrimas en la despedida, pero bueno, aún así, pues todos contentos y sobre todo orgullosos de que hayamos hecho esta transición de manera tan bonita y tan buena para todo el mundo y para el equipo. Sí, ya le tengo que agradecer a Stuart, que realmente también fue gracias a él. Sí. ¿Y ahora qué? Pues ahora no lo sé. ¿Otro sabático? Te quedan 8 meses. Te faltan 8 meses para completar el año, ¿no? Mira, me he propuesto el mes de abril vacaciones. De hecho, el viernes que me voy a Japón, 2 semanas. Bien, buen lugar. Porque es como ponemos como el significado de cerramos etapa. Y luego cuando vuelva sí que me gustaría empezar a mirar algunos proyectos. Sí que alguna cosa me ha llegado, porque lo típico, ¿no? Pues la gente de su alrededor, pero he dicho no, pero cuando vuelva nos lo miramos en serio. Y sí que me gustaría pues... Y cuando salga el podcast, espérate. Exacto. Porque van a llover los proyectos, ya lo verás. Y otra vez aprovechar este momento para otra vez ampliar mirar proyectos que a lo mejor no serían los que me estaría mirando de inicio, de mirar cosas más allá de que sea emprender, que yo creo que es una cosa que llevo haciendo en los últimos 10 años, que me gusta, lo disfruto, creo que por el tipo de personalidad que tengo encajo bien en este tipo de roles, pero oye, ¿por qué no? Pues vamos a mirar otras cosas que pueden ser interesantes, ¿no? Y luego ya veremos qué sale, vamos a ver, que yo siempre digo, yo aquí voy muy desobrada, ¿no? Yo mi sabático, luego ya veremos, luego a lo mejor tengo que ir por ahí rogando trabajo, ya veremos, esperemos que no. Bueno, no, seguro que no, pero de todas maneras es una fase difícil esta, también, porque a ver quién tiene las narices de fichar a un CEO, esto no es tan sencillo. Y lo hemos comentado en el podcast en alguna ocasión, es un animal distinto, sobre todo si es un CEO que además ha sido emprendedor. En fin, seguro que tampoco va a ser tan fácil. Pero me llama la atención porque están concurriendo en esta época, y esto tú, Óscar, seguro que estás enterado, pero están habiendo varios perfiles con experiencia como CEO en compañías startups que se están quedando en el palo, digamos, ¿no? Están saliendo de proyectos, y tengo unas ganas de ver qué pasa con estas personas. Sí, hay mucha competencia, ¿no? Bueno, en diferentes ámbitos. ¡Ay, Dios mío! No lo veas así para nada. No. Pero estoy tranquila de momento. No sé. Pero tengo muchas ganas, porque esta gente... Bueno, yo también. Van a montar proyectos seguro y va a ser muy interesante. Es que, la verdad es que es verdad que llevamos 2 años como muy difíciles desde el punto de vista de financiación. Pero es que la ciencia que tenemos es espectacular, o sea, es una pasada. O sea, hay mucho potencial y hay que ayudar a que ese potencial vaya adelante, y ojalá podamos ayudar a otros proyectos a que pues hagan esa transformación y puedan ayudar al paciente eventualmente, ¿no?
vamos a ver. ¿Te planteas algo ya o alguna cosa loca que digas? Mira, ahora todavía no he empezado, pero cuando hice el otro sabático de cuando acabé Mosaic Catalonia Health, incluso me planteé, y eso es un poco loco, la más loca es que hay una pastelería japonesa en Barcelona que me gusta mucho, que se llama Takashi Oikiai, que tienen no solo, o sea, es una mezcla perfecta entre innovación y gastronomía, porque es verdad que tiene como, a mí los postres japoneses me gustan mucho porque, bueno, a mí no me gusta mucho el dulce, son postres que son menos dulces, que tienen menos leche porque utilizan coco, tienen menos gluten porque utilizan arroz, bueno, son como muy sanos, pero aparte esta pastelería cuida mucho el negocio, es decir, la estética, la estrategia. Su director financiero, o la persona que les ayudaba financieramente, era la CFO de Nissan, aquí en España, que es una japonesa. El fundador, que es el pastelero, tenía gente de SADE, interns de SADE MBA, que le ayudaban a investigar qué sector de mercado, qué productos de mercado podían ser los más, o sea, una pasada, ¿no? Entonces yo... ¿Cuánto cuesta un pastelito ahí? Bueno, pero es que si compras calidad, otra vez, sí, claro, compras todo claro. Esto, ¿no? Entonces yo, que había probado los pasteles y tal, empecé a investigar, yo flipé con lo que este señor había montado y dije, oye, pues yo le voy a escribir porque a ver si yo me puedo involucrar de alguna manera en este proyecto empresarial. Pues yo te digo, a mí lo que me gusta es hacer proyectos. Y digo, bueno, pues no, perdona, yo le envío un email, yo pensaba que no me iba a contestar en la vida. Y me contestó, me dijo, sí, vente un día y hablamos. Y hablé con él, hablé con su hijo, que es el que va a heredar porque él ya está a punto de jubilarse, y fue súper interesante la conversación de cómo querían enfocar el negocio. Porque yo lo que les quería proponer era hacer una franquicia y ellos tenían claro que lo que era mejor para ellos era meterse como a vender a restaurantes y todo esto. Que es una cosa que a mí no me interesaba porque era como mucho venta y yo en venta no me quiero meter. Pero dijeron, oye, pero si te interesa, pues oye, te involucras, hablamos tal y cual. Y fue ahí una opción real que estuvimos valorando. Pero luego también entendí que no es mi sector, que tenía que aprender un sector completamente diferente a lo que había hecho, que me iba a meter muchas hostias. Y bueno, que al final pues que era quizás demasiado riesgo y otra vez el enfoque que querían darle no era el que yo me atraía más. Pero fue un proyecto que estuve valorando. Ya ves, eso es mente abierta, qué chulo. Eso es mente abierta, efectivamente. O pensar fuera de la caja, ¿no? Bueno, pero al final es un poco lo mismo, al final es emprender, ¿no? Y tanto, sí, no. Además a mí hay proyectos de estos que me chiflan. Bueno, es que yo soy súper fan de ellos. Muy bien, oye, pues vamos a ir cerrando el capítulo porque... Podríamos estar muchísimo tiempo contigo. La verdad que sí, pero vamos a la parte favorita y a la que seguro que estás esperando desde el principio. De hecho, podemos cerrar aquí si queréis, se ha alargado esto. No, porque ahora estamos generando un hype y los oyentes y la gente que nos lea lo querrá ver. Entonces te voy a hacer preguntas rápidas, no pienses mucho, has respondido algunas ya te lo digo, así que lo ideal aquí es que no pienses mucho y seas espontánea. Lo de no pensar mucho es lo que hago habitualmente, eso no va a ser. Perfecto. Un lugar para perderte actualmente, ¿dónde te quieres perder? Pues mira, en Japón, que me voy la semana que viene. Ya me imaginaba esta respuesta. Sí, ¿por qué no? Ya está. Pero depende en cada momento de tu vida, puede ser un lugar diferente. A veces, en el otro sático que hice, me perdí y me quedé en mi casa. Muy bien. Me apetecía, porque había estado viajando muchísimo, con orden, siempre estaba cada mes, o en Estados Unidos o en Canadá, cogía muchos aviones y dije, ahora quiero estar en mi casa. Qué bueno. Con mi familia, con mis amigos, y no fui a ningún sitio. Me perdí en mi casa. Perfecto. ¿Una afición o vicio que puedas confesarnos? Bueno, ya mucha gente lo sabe. Yo soy súper deportista, siempre he sido súper deportista. Creo que el deporte aporta muchos valores que puedes aplicar en la vida profesional. Me encantan los deportes de equipo. Yo soy una líder de equipo, o sea, yo sin mis equipos no sería nadie. Y hace como más de 10 años que juego al vóley playa. ¿Vóley playa? Sí. Madre mía, qué chulada esto. Y de Pensaba que iba a decir baloncesto, como no es tan habitual. Jugué a baloncesto cuando era pequeña. Sí, está. Hasta los 18 no jugaba a baloncesto. Esto hay que estudiarlo. Sí. Es que hay una correlación entre baloncesto y emprendedores en el ámbito de la salud brutal. ¿Sí?
Mucha gente que ha pasado por aquí ha jugado a baloncesto. Pues yo jugaba a baloncesto como 10 años, jugué a baloncesto. Era muy mala, pero me lo pasaba súper bien. Bueno, ¿y vóley playa 10 años? Sí, que también soy muy mala, pero también me lo paso muy bien. Bueno. Y de hecho, en vóley playa me ha pasado otra cosa, que durante 2 años fui la coordinadora, porque yo juego dentro de una asociación que se llama, y quiero darle también visibilidad, Panteras Drogas. Es una asociación LGTBI para dar visibilidad e integración a la gente del colectivo dentro del deporte. Y de hecho hay muchas secciones, cada sección es un deporte diferente, también hay cultura, hay arte, otras cosas. En la sección de vóley playa ahora somos como 70-80 personas. En el momento que estaba yo éramos como 40, y durante 2 años fui la coordinadora y la persona junto con Dani, que es un amigo mío, que cogimos la sección en un momento muy difícil, no teníamos financiación, estábamos en números rojos, estaba a punto de cerrar, y dijimos no, esto hay que reflotarlo, porque la verdad es que aparte del deporte, en Panteras Drogas se hace muchísimas actividades para integrar a la gente del colectivo, participar en diferentes iniciativas y también a nivel social, ¿no? Y la verdad es que había un ambiente espectacular y queríamos que eso no muriera. Entonces cogimos las riendas, durante 2 años reflotamos la sección y súper contenta. Pero son de estas cosas, al final es este tipo de personalidad que tengo, ¿no? Cojo un proyecto, esto me gusta, pues venga para adelante. Sí, invitas a Judith a un café y te montas una asociación. Ahora ya cada vez menos, pues tengo menos energía, pero bueno, sí. Madre mía. Y bueno, y yo casi todo lo que hago lo hago porque me apasiona y no porque lo haga especialmente bien, como es el caso del vóley playa. Y luego también he bailado muchos años, casi siempre he bailado diferentes disciplinas. Qué bien. Qué bueno, qué interesante. ¿Un referente profesional o personal? Pues en esto, mira, yo nunca, por categorizarlo de alguna manera, nunca he tenido fenómeno fan en ningún ámbito de mi vida. Entonces sí que es verdad que ha habido mucha gente en mi vida de la que he aprendido cosas particulares, cosas diferentes de diferentes personas. Entonces no tengo un referente en particular, pero sí que he tenido la fortuna de rodearme de muchas personas que me han enseñado muchísimo y que me han sido un referente en cosas concretas que he ido incorporando en mi vida y en mi manera de hacer las cosas y en mi desarrollo personal y profesional. Muy bien. Sí, no te sabría decir porque es una lista enorme, me imagino que... pero es verdad que no hay una persona concreta que digo, no, esta persona, porque luego cada uno, oye, nadie es perfecto, ¿no? Todos hacemos nuestras cosas, pero bueno, pues hay que hacer un puzzle. Muy bien. ¿Comida favorita? Es que me gusta todo. Y de hecho, en los últimos viajes que he hecho, que ahora en los últimos años pues viajo sola, pero en grupos de gente donde no conoces a la gente, siempre digo que a mí me gusta probarlo todo lo de comida, y donde voy es que lo intento probar todo. Me gusta mucho la comida asiática. Y de hecho se creó en uno de los últimos viajes que hicimos una dinámica muy chula, porque ya lo había dicho tanto que la gente cuando se compraba algo de comida decía, mira Judith, me acuerdo de ti, te traigo un poco para que lo pruebes. Me gusta probar comida exótica, cosas diferentes. Muy bien. Sí, y asiática me gusta mucho. Perfecto. Recomiéndanos algún libro, podcast, película que digas, esto lo tenéis que leer, que no puede estar vinculado con el ámbito del emprendimiento o no. Pues mira, otra vez, me cuesta mucho recomendar una cosa en particular. Depende del momento, depende tal cual. Ahora me estoy leyendo un libro que se llama From Strength to Strength, que me pareció súper interesante y ahora no me acuerdo el nombre, quizás lo puedes mirar. Lo voy a... Es que me pareció una historia personal súper interesante. Es una persona, es un investigador que está investigando la felicidad en Harvard, pero esta persona había sido músico y había sido miembro de la orquesta del Palau de la Música y tocaba no sé qué instrumento, un instrumento de cuerda, no me acuerdo, un violín o algo así. Y llegó un momento que vio que su carrera de músico no le iba a dar para vivir toda la vida y decidió redirigir su vida hacia la investigación y está estudiando, pues es investigador en Harvard. Y aparte, lo vi en una entrevista en un programa de TV3 que se llama Colapsa, que habla un catalán perfecto. Y dijo, hostia, ¿pero esto qué es? Y fue porque se casó con una catalana que también era música. Entonces tiene un pie aquí y un pie en Estados Unidos. Qué bueno. From Strength to Strength. Sí. De Arthur Miller, ¿no? ¿O Arthur C. Brooks. Es Arthur Brooks, correcto. Y habla de los factores que determinan la felicidad a partir de los 50. Ya me estoy preparando.
Y es interesante, me pareció una historia muy interesante lo que explicaba, porque yo se me he quedado a estudiar científicamente cuáles son los factores o cómo puedes tener una vida plena a partir de los 50, que es muy diferente a antes, ¿no? Porque tus facultades no son las mismas. Entonces me estoy leyendo me está pareciendo interesante, no es el mejor libro que me he leído en mi vida, pero me parece interesante. Bueno, esperemos que no te escuche Arthur. Sí, bueno, es como todo, también depende de qué momento Efectivamente. pero me costó mucho encontrarlo, estaba como súper agotado. Buena recomendación. Sí. Y por último, si habláramos con la gente que ha trabajado contigo en Mosaic, en Nuash, y le preguntáramos, oye, ¿tiene alguna manía o alguna fricada o alguna cosa o algún tic muy concreto? ¿Qué crees que nos dirían? O si tú lo tienes identificado, ¿cuál sería? ¿O alguna rutina que tengas o alguna liturgia que te permita desconectar o te permita concentrarte? Pues no sabía decirte, no lo sé. Hablo muy rápido. Sí. Hablo muy rápido. Pero bueno, es una característica, no es una rutina. Sí. ¿Tú no tienes rutina? Mira que tienes pinta de ser una persona de rutina o de algún hábito particular. No, sí que es verdad que intento como proteger como diferentes pilares de mi vida, ¿no? Deporte, alimentación, sueño, entorno social, pero no que me venga a la cabeza ahora, pues yo diría que no. Bueno, preguntaremos. Muy bien. Oye, pues yo creo que hasta aquí ha quedado un pedazo de episodio. ¿Se la has pasado bien o no? Sí, mucho, pero nos hemos... Yo os he dicho, mejor en una hora, si no vamos a quedar en una hora, mejor nos hemos enrollado. Imposible, pero es que con tu caso era imposible hacerlo en una hora. Hemos estado 1 hora y 40. Bueno, que está bien, está muy bien. Gracias a vosotros por invitarme, me lo he pasado súper bien. Bueno. Me cuesta mucho hablar de mí misma y me habéis aquí hecho sentir súper cómoda. Y nada, yo siempre digo, si lo que yo he vivido puede ayudar a otro, Seguro, pues eso es sin mi objetivo, así que espero que así sea. Pues el mejor de los éxitos en la nueva etapa. Gracias. Judith, fuerte Mucha abrazo. suerte. Gracias. Chao. Bioemprendedores, un podcast dirigido por Rosendo Garganta y producido por Marc Sastra.